Un honor y una gran satisfacción acoger hoy en nuestro Paraninfo, en este lugar histórico, como ha señalado ya el señor rector, al presidente de Ecuador, al doctor Rafael Correa, para que pronuncie una conferencia magistral que nos resulta de interés a todos. La Universidad Complutense de Madrid tiene una clara vocación de colaboración y de trabajo conjunto con los países hermanos de América. Una vocación que se manifiesta en los diferentes programas de colaboración y en las distintas iniciativas que llevamos a cabo con muchos de estos países y especialmente con la República de Ecuador, como luego creo que pondrá de manifiesto nuestro rector. En el caso de la Facultad de Filología, estamos muy orgullosos de ser la única facultad en toda España que cuenta con un departamento específico de literatura hispanoamericana y que desarrolla, entre otros, un programa de máster y un programa de doctorado en estos ámbitos que realmente son punteros y programas de referencia. Simplemente lo señalo para que se vea el cariño y, ya digo, el interés con el que acogemos hoy esta conferencia magistral por parte del doctor Rafael Correa, a quien le quiero expresar la más cálida bienvenida en nombre de toda la facultad y agradecerle muy sinceramente su presencia hoy aquí entre nosotros. Un agradecimiento y una bienvenida que quiero hacer extensivos a todas las personas que nos acompañan en este Paraninfo, que como ven está repleto. Han sido muchas las personas que no han podido asistir por la limitación de capacidad, pero eso demuestra una vez más, como decía, el interés que se tiene por el conocimiento de la realidad ecuatoriana. No voy a entretenerme más porque de lo que se trata es de escuchar al presidente, así que simplemente les reitero el agradecimiento a él y a todos ustedes por su presencia aquí y les doy muy sinceramente la bienvenida a nuestra facultad. Muchas gracias. Te voy a presentar yo. Gracias, Eugenio. Querido presidente, querido Rafael Correa, es un placer y un honor contar con usted hoy aquí esta mañana. Y quiero darle públicamente las gracias por escoger la Universidad Complutense para impartir esta conferencia dentro de su ajetreada agenda en esta visita. Es la segunda vez que imparte una conferencia en la Universidad Complutense y espero y deseo de corazón que no sea la última. Rafael Correa, como ustedes saben, se forma en Ecuador y completa después estudios en la Universidad de Lovaina y posteriormente se doctora en Illinois. Accede a la presidencia de la República en 2007 y ha sido reelegido en otras 2 ocasiones posteriormente. En su mandato pone en marcha la Revolución Ciudadana con una gran inversión en medidas sociales, en infraestructuras, sanidad y educación. Y especialmente refiriéndome a esto último, la República de Ecuador es hoy un ejemplo de la apuesta de un país por su inversión en educación y en ciencia. En valores absolutos, en 2016 se invertía en Ecuador 4,3 veces más en educación de lo que se hacía en 2006, el año en el que usted ganó las elecciones. En otros países, como el nuestro, desgraciadamente hemos recorrido el camino inverso. Programas como Prometeo o el programa de capacitación de docentes, que en su primera edición alcanzó a más de 10.000 profesores en ejercicio y en el que tuvimos el honor de participar como Universidad Complutense y en cuya clausura además tuve el privilegio de poder acompañarle en Quito hace aproximadamente un año. En menos de una década se han invertido más de $1.000 millones en la creación de 4 nuevas universidades de vanguardia en Ecuador: la Universidad Nacional de Educación, la Universidad de las Artes, la Universidad Regional Amazónica IQIAM y la Universidad de Investigación en Tecnología Experimental Yachay, que van a ser pilares esenciales de la transformación social, productiva en Ecuador. Estas 4 flamantes universidades son públicas, gratuitas y de excelencia. Gandhi decía que la pobreza es la peor forma de violencia. La República de Ecuador, en menos de una década, ha sido capaz de escolarizar a cerca de 500.000 de niños en condición de pobreza. Desde 2007, la tasa de pobreza se ha reducido en más de un 15%.
y la pobreza extrema en más de un 50%. También el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, ha descendido notablemente. Gracias por su trabajo, presidente Correa, gracias por su visita y tiene la Universidad Complutense a su disposición para seguir colaborando con la República de Ecuador. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, señores profesores, administrativos y sobre todo ustedes, queridos estudiantes. Yo también he sido estudiante y sé que venir a una conferencia, ahora me acusan de atentado a la libertad de expresión, se cayó un micrófono de la prensa. Gracias. Yo sé que en época de exámenes, en invierno, venir a una conferencia implica sacrificio, así que no saben cuánto aprecio a que su presencia en este día. Dijo el señor rector que es la segunda vez que ofrezco una conferencia en la Complutense. Espero que esta vez sí lo haga bien, entonces. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y la conferencia va a hablar sobre economía para el desarrollo, pero me hubiera encantado también poder tocar los temas de educación que ya ha mencionado el señor rector, el señor decano, porque es lo más importante para el desarrollo y en esto nos ha ayudado muchísimo la Universidad Complutense y quiero expresarles públicamente nuestra gratitud. El proceso educativo es como una cadena, su fortaleza se mide por el eslabón más débil. Hemos invertido muchísimo en infraestructura, en tecnología, pero la clave para una educación de excelencia son los maestros, la calidad de maestros. Sócrates enseñaba bajo un árbol. Ojalá tengamos muchos Sócrates enseñando en escuelas de última tecnología, de vanguardia, con internet banda ancha, laboratorio, etcétera, pero seguirán siendo lo más importante esos Sócrates. Y por eso tenemos un muy grande programa de capacitación con 4 universidades españolas y entre ellas la Complutense para capacitar a nuestros maestros y darles títulos de 4º nivel, títulos de maestría. Es una labor extremadamente importante para el país e insisto, le agradecemos profundamente, señor rector, señor decano y a todos los miembros de la universidad. Reciban un cariñoso saludo del Ecuador y permítanme, como siempre, primero presentar a mi país. Yo soy enamorado de mi país y creo que es mi deber promocionar a mi país. Pequeña nación sudamericana, ubicada exactamente en la mitad del mundo, en la latitud 0. Después de 10 años de transformaciones profundas, hoy llamamos a nuestro país la República de Oportunidades por muchas y buenas razones. Espero que esta conferencia dure aproximadamente 1 hora, tal vez 1 hora y 15, y después tener algo de tiempo para contestar lo más libremente las preguntas y ojalá las pueda responder, ¿no? Pero que ustedes puedan presentar las preguntas de la forma más abierta posible. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, ampliamente reconocido como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, lleno de tesoros naturales, pero también históricos y con una gran riqueza étnica y cultural. Somos el país que ama la vida, el país de los 4 mundos, 4 hermosas regiones naturales, la costa marina, la Sierra Andina, la Amazonía y las Islas Galápagos. En el Ecuador en apenas una semana se puede gozar del esplendor natural de toda América Latina, porque tenemos todos los climas y paisajes no solo de la región, sino del mundo entero. Selvas, montañas, desiertos, páramos, humedales, playas, nieves perpetuas en la mitad del mundo. Y todo está muy cerca, distribuido en apenas 257.000 kilómetros cuadrados. Es una gran ventaja del país. En otros países de la cuenca amazónica, para viajar de la capital a la selva, tienen que viajar 2-3 días. En Quito, desde Quito hasta la selva amazónica, en 3 horas y media, ya están en plena selva. Son 257.000 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad de la superficie que tiene España. En un mismo día ustedes pueden desayunar frutos del mar, en playas paradisíacas del Océano Pacífico, almorzar al pie del volcán Cayambe, las únicas nieves perpetuas en todo el planeta en la latitud 0, o en las faldas del Chimborazo, la cumbre más cercana al Sol, ya que es el pico más alto del mundo medido desde el centro de la Tierra. Si nos ven desde Marte, el pico más saliente se llama Chimborazo, supera con 2 kilómetros al Everest. Y pueden terminar su día con una cena en plena selva amazónica. Y a la mañana siguiente,
a hora y media de vuelo desde Quito o a 1 hora desde Guayaquil, la ciudad más poblada, mi ciudad natal, pueden estar en las maravillosas Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, donde Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución de las especies. Les invito a visitar a todos a mi país, ojalá nos pueda visitar nuevamente, señor rector, pero con una agenda menos apretada, con su familia, haciendo algo de turismo, para disfrutar de nuestros tesoros, pero también para ver más de cerca los profundos cambios ocurridos en los 10 años de nuestra revolución ciudadana. Ha sido una década llena de sueños cumplidos, no exenta de dificultades, pero de sueños cumplidos, de logros extraordinarios en materias económicas, social y política. En muchos sectores tenemos los mejores indicadores de la región y hoy el Ecuador es un país en marcha, con estabilidad política, con democracia plena, tenemos elecciones el próximo 19 de febrero, con soberanía, con más capacidades y en franco desarrollo. El país que encontramos en el 2007, año en que llegué al gobierno, tenía una irrestricta subordinación a las recetas impuestas por los organismos internacionales y sus condicionalidades. Hoy podemos decir con orgullo que finalmente tenemos un manejo soberano de nuestra política económica, parcialmente, ¿no? Porque no tenemos política monetaria, por una crisis en el año 99 no se le ocurrió mejor idea a nuestras élites que eliminar la moneda nacional y adoptar una moneda extranjera, el dólar. Esta es una situación más grave que España. España tiene una moneda común. El Banco Central Europeo, aunque sea, sabe dónde está Madrid. La Federal Reserve ni sabe dónde está Quito, ¿no? Y bueno, no quiero desviarme del tema principal, que es economía para el desarrollo, pero existe toda una teoría cuando dos países pueden adoptar la misma moneda. Se llama la teoría de áreas monetarias óptimas. Deben tener los mismos ciclos económicos. Con Estados Unidos tenemos exactamente los ciclos contrarios. Sube el precio del petróleo, le va bien al Ecuador, le va mal a Estados Unidos y viceversa. Y si no coinciden los ciclos económicos, tiene que haber movilidad de la fuerza laboral. Y ustedes saben cuánta movilidad existe de trabajadores ecuatorianos a Estados Unidos. Entonces fue una barbaridad técnica, pero en el resto de políticas hemos podido mantener comercial, financiera, crediticia, fiscal, la soberanía. Los ajustes estructurales son cosas del pasado. Tal vez ustedes jóvenes no sepan qué significa esto. Significa que cada vez que había un problema, lo primero era darle el garrotazo a los más pobres, ¿no? Cortando fondos para educación, para salud, subsidios, que lo consideran mala palabra, cuando un subsidio puede tener un fin redistributivo, que es muy importante en América Latina, pero también puede tener un fin de eficiencia, corregir fallos del mercado, y puede tener fines regulatorios, como por ejemplo, conservar el medio ambiente. Ahora definimos de forma independiente nuestras políticas públicas en favor de las grandes mayorías. La institucionalidad económica estaba diseñada para servir a los intereses privados, y se lo voy a demostrar, de ciertos grupos económicos. Desde hace 10 años hemos recuperado los espacios de toma de decisiones de política pública para defender el interés colectivo, el interés de las grandes mayorías. Ejemplos de todo esto, de lo que existía. Los entes de control financiero. En los entes de control financiero participaba directamente la banca, es decir, los controlados, la banca privada. Y obviamente minimizaron la supervisión bancaria y permitieron que las entidades financieras relajen sus normas de prudencia y solvencia, derivando en una profunda crisis financiera a finales de los 90, cuyos costos millonarios fueron asumidos por el Estado y por el pueblo ecuatoriano, y que produjo que millones de ecuatorianos, algunos están aquí, presentes en este salón, millones de ecuatorianos tuvieran que abandonar su país. Ecuador no era un país de alta migración, fueron expulsados de su propia tierra por esa quiebra bancaria, les incautaron sus depósitos, el desempleo subió al 16%, luego se redujo, no por creación de puestos de trabajo, sino por disminución de la fuerza laboral porque la gente salía del país. Y fíjense las paradojas, para que vean en manos de quién estaba el poder, incluido el poder político. Después de 2 o 3 años de tremenda crisis bancaria, 16 bancos quebraron a toda la economía, ya volvían a romper récord histórico en utilidades los bancos. Y esa plata la mandaban afuera en nombre de falsas prudencias. Mientras que esa gente que fue expulsada de su propia tierra, nuestros migrantes, mandaba esos euros ganados con tanto sudor en España, en Italia, o los dólares ganados en Estados Unidos, a su país. Y fueron esas remesas de migrantes lo único que sostuvo la economía ecuatoriana después de tremenda crisis, hasta que llegó
nuestro gobierno, nuestra gratitud inmensa para nuestros hermanos migrantes, verdaderos héroes, heroínas del país. Al país lo rescataron los pobres. Los ecuatorianos nunca debemos olvidar eso. Somos muy respetuosos de la soberanía, de las leyes de los diferentes países, ¿no? Pero también algo pasa aquí en España, por ejemplo, con la crisis de las hipotecas. Eso no tiene sentido económico, no tiene mucho sentido ético. El riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. En Ecuador tenemos reparto de utilidades cuando una empresa gana. Se reparte 15% a los trabajadores. Pero cuando una empresa pierde, no es que se reparten las pérdidas entre los trabajadores, porque el riesgo es del capital. Por ejemplo, en el asunto de las hipotecas, todo el riesgo es sobre los seres humanos. Se prestaba plata cuando había exceso de liquidez, se buscaba a los clientes, el propio banco valoraba la casa, 200.000 euros, te presto los 200.000 euros, se revienta la burbuja, viene la crisis, la gente pierde su empleo, no puede pagar, no solo que pierde las cuotas ya entregadas, no solo que pierde la casa, se queda endeudado de por vida, porque esa casa ya no vale 200.000 sino 50.000 euros. Eso no tiene sentido. Sobre todo en términos hipotecarios, en cuestiones de vivienda, la entrega de la garantía debe extinguir la deuda, pero es una lucha que todavía está en marcha en España y en Europa. Felizmente el Tribunal Europeo está reaccionando frente a cláusulas totalmente abusivas de esos contratos, que eran básicamente contratos de adhesión, le hacían firmar a los ciudadanos, no es que había un contrato para cada caso, con cláusulas tan absurdas como si sube la tasa de interés me pagas más, y si baja me pagas al menos 4%, así esté al 1% la tasa de interés. Felizmente el Tribunal Europeo está reaccionando y ha ordenado devolver esa plata a los ciudadanos que han sido asaltados, han sido abusados por parte de este poder financiero, pero eso es un buen ejemplo, ¿no?, de poderes fácticos que actúan en nuestra economía, como ocurría hace algunos años en Ecuador y sobre todo durante la crisis de 1999, que terminó, porque las élites latinoamericanas son bastante novistas. Entonces ellos manejaban el Banco Central, que era supuestamente autónomo del gobierno, pero era una sucursal de los bancos. Para salvar a los bancos, ese Banco Central triplicó la emisión monetaria. Y los bancos con esa plata atacaron al dólar, pulverizaron la moneda nacional y llegaron a la brillante conclusión que los ecuatorianos no éramos capaces de tener nuestra propia moneda, la eliminaron, ¿no?, e impusieron el dólar norteamericano como moneda de curso legal. Es decir, perdemos un símbolo de soberanía en política económica y soberanía en general, y el principal instrumento de coordinación social, que es la moneda, y el principal instrumento de política económica para un país en vías de desarrollo, cuyo principal cuello de botella se llama sector externo. Y no hay mejor instrumento para corregir desequilibrio del sector externo que la moneda nacional. Un ejemplo de por qué la moneda, y este va a ser el matiz de mi conferencia, les voy a dar casos concretos y voy a tratar de llevarlo a la parte conceptual. Y también vamos a ver algo de economía política, la política detrás de las medidas económicas, a quienes representa esa política, a quienes defiende, etc. Para demostrarles cómo la moneda es un mecanismo de coordinación, imagínense un pueblito donde el hotel ya va a quebrar porque no puede pagar sus cuentas, no le puede pagar al panadero que le daba el pan. El panadero, como el hotelero no le paga, no puede pagar al molino que le daba la harina. Como el molinero no recibe el pago del panadero, él no le puede pagar al agricultor que siembra el trigo. Y como el molinero no le puede pagar al agricultor que siembra el trigo, el agricultor no le puede pagar al hotelero de una noche que pasó con su novia en el hotel. De repente viene una pareja de turistas y le dice al hotelero: vea, quiero ver la suite matrimonial. Sí, pero me tiene que dar un abono de $100, asumamos que $100 o 100 euros era la deuda. Aquí está el abono, y suben a ver la suite. Y corre el hotelero a pagarle al panadero. El panadero corre a pagarle al molinero, el molinero corre a pagarle al agricultor y el agricultor corre a pagarle al hotelero.
Después de media hora baja la pareja y dice, no nos queremos quedar, no nos gustó la suite, tenga sus $100, pero ya se netearon todas las deudas y se puede reactivar la economía. Ahora, para que continúe este proceso, los $100 deben quedar en la economía. Eso es lo importante, la liquidez. Pero esto es un buen ejemplo de cómo la moneda sirve como un mecanismo de coordinación social. Pero triplicando la emisión monetaria para otorgarles créditos de liquidez a la banca, ese Banco Central que actuaba como sucursal de los bancos privados, esas mismas instituciones especularon en el mercado cambiario, pulverizaron la moneda nacional de aquel entonces y no se les ocurrió mejor idea que renunciar a la moneda nacional y adoptar el dólar como moneda de curso legal. Hoy, ese Banco Central forma parte de la estructura del gobierno central y debe actuar articuladamente con las demás instituciones públicas encargadas del manejo económico. No sé si aquí hay estudiantes de economía, porque ahora nos quieren imponer como principio económico que el Banco Central es autónomo. Eso es pura novelería. Antes del 96, los bancos centrales de Latinoamérica eran dependientes de los gobiernos y nos iba mucho mejor en términos de crecimiento. Países muy exitosos en cuanto a desarrollo, como Japón, tuvieron bancos centrales que apoyaban el crecimiento. La misma Federal Reserve fue creada para apoyar crecimiento y proteger empleo. Luego, a partir de las presiones inflacionarias de los 70 que pusieron como objetivo, sin excluir los otros, control de la inflación. Entonces vienen las novelerías de la burocracia internacional, ¿no? Es que para evitar los gobiernos populistas que meten mano del Banco Central, lo mejor es poner ese Banco Central en manos de los bancos privados o en manos de esa burocracia internacional que ni siquiera tiene patria. O nos dicen que la política monetaria debe ser técnica, no política. Por eso el Banco Central debe ser autónomo, es una contradicción en sí mismo. Entonces quítenle el nombre política. Pero con ese mismo argumento, ¿no?, la política fiscal debe ser técnica. Entonces hagamos los ministerios de Finanzas, los ministerios de Hacienda autónomos. La política educativa debe ser técnica. Entonces hagamos el Ministerio de Educación autónomo. No tiene sentido. Primero está la decisión política, las grandes decisiones que la tienen que tomar hombres, mujeres políticos con legitimidad democrática y luego después viene la parte técnica, pero unas tantas novelerías que le han hecho tanto daño al proceso de desarrollo de América Latina. No quiero extenderme en esto, pero revisen los estudios, la evidencia empírica, los modelos econométricos que sustentaban la decisión de hacer autónomos a los bancos centrales y no resisten el menor análisis. Darían vergüenza para un estudiante de primer año de economía, pero así es cuando las cosas convienen al paradigma dominante, a ciertos poderes, se acepta como verdad absoluta cualquier novelería. Con este Banco Central, que ya no es autónomo, coordina con el gobierno nacional, hemos podido enfrentar un escenario mucho más grave que el año 1999. Gracias a la implementación de medidas coordinadas para administrar los flujos externos, manejar la liquidez y generar incentivos productivos, que nos han permitido superar las contingencias de los últimos años. Ya vamos a ver qué contingencia. Cuando nos ha ido bien hemos tenido el agua hasta el cuello y cuando hemos tenido problemas ya hemos utilizado snorkel, porque si no nos ahogábamos, ¿no? Pero hemos salido adelante, hemos minimizado el impacto en la economía del país y en el pueblo ecuatoriano de todos los choques externos, desastres naturales, etcétera, que hemos recibido en los últimos 24 meses. Ahora, la regulación financiera y una efectiva supervisión permiten un adecuado control del sistema financiero nacional. Para cubrir los problemas que pudieran ocurrir en el sistema financiero y proteger a los depositantes. Ya no es que se hace emisión monetaria, una moneda que no tenemos, ya no es que sean créditos del gobierno. Hemos constituido una red de seguridad financiera, pero esta red, que comprende un fondo de liquidez y un seguro de depósitos, es capitalizada con dinero de las mismas instituciones financieras. A diferencia del pasado, ya no se utilizan recursos públicos para dar créditos de liquidez o cubrir un salvataje, como llamamos en Ecuador, la palabra es salvamento, un salvataje bancario, como el de finales de los 90. Y le decía que después del ejemplo real iba a ser el análisis de política económica. El mayor daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su naturaleza de economía política. Perdón, me equivoqué, no es política economía, es economía política, son dos cosas diferentes. Así nació la economía, como economía política. Luego los economistas, con bastante arrogancia, quisimos darnos a científicos, ¿no? Incluso nos inventamos el premio Nobel. Sepa usted que el premio Nobel de Economía no lo inventó Alfred Nobel, lo inventaron los economistas del Banco Central Sueco en los años 60 para darse ellos mismos el Nobel. Y por eso creemos que la economía es la emperatriz de las ciencias sociales, cuando tenemos mucho que aprender de la sociología, de la antropología. Algunos definen la economía como la ciencia que busca satisfacer necesidades humanas.
Bueno, mucho más eficiente a la final es pensar de dónde vienen esas necesidades, cómo se crean. Y ahí nos pueden dar muchas respuestas otras ciencias sociales, pero hay mucha arrogancia en economía. Nunca descuidemos el análisis político. Voy a profundizar en esto. En este caso, todo este cambio en la regulación, independiente de los regulados, no es casualidad, es fruto de la independencia del poder político con respecto al poder financiero. Los ecuatorianos saben que en esa crisis del 99, el poder financiero y el poder político tenían una unión incestuosa y que el gobierno dependía de los banqueros. Ahora el gobierno solo depende del pueblo ecuatoriano, compañeros. En general, en los años 90, inicio del siglo XXI, se había debilitado sistemáticamente la institucionalidad pública, se redujo el tamaño y la capacidad del Estado y como consecuencia se mermó su capacidad de respuesta para atender las necesidades más básicas de la población. Hemos recuperado el Estado, ahora tiene una estructura sólida y mucho más eficiente que permite no solo tener mayor cobertura, sino mejor calidad de servicios. Al inicio de nuestro gobierno, gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, teoría de juegos, etcétera, logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado, porque antes cuando se renegociaba, es que parece fantasía lo que les cuento, pero es verdad, ¿no? Yo tengo un libro por ahí con fecha, con nombres, doy todos los datos, pero sepan ustedes que las grandes renegociaciones de nuestra deuda es que los bonos, por ejemplo, estaban en manos de inversionistas financieros que lo habían comprado en el mercado al 30-40%, pero nosotros renegociamos la deuda a su valor nominal, al 100%, no al valor de mercado. Y el gran descuento que lográbamos y el éxito de renegociación es que no nos vendían a 100 sino a 90 cuando lo compraron a 30. Y muchas veces los negociadores eran ministros de finanzas, asesores presidenciales que eran poseedores de bonos. Era un inmenso conflicto de interés el que mantenían. Ellos mismos tenían los bonos de la deuda e iban a negociar en nombre del país la deuda nuestra. Ahora pudimos comprar esa deuda a valor de mercado, a cerca de 1/3 de su valor nominal, después de jugar muy duro. Hicimos una auditoría de la deuda y dijimos no pagamos porque esta deuda es inmoral y los obligamos a vendernos la deuda, pero a valor de mercado. Con lo cual el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.3% en el 2013. También renegociamos los contratos petroleros, llamados de participación, que eran un verdadero asalto para el país, establecido en los años 90, cuando el precio del barril bordeaba los $16 y donde el Estado, o cuando el Estado recibía apenas 4 o 5 dólares por barril. Ellos sacaban el barril de petróleo y nos daban 4 o 5 dólares por cada barril, independientemente del precio. El precio subió a $100 y seguían dándonos 4 o 5 dólares por barril. Las ganancias de las compañías petroleras se volvieron multimillonarias y nos seguían dando los 4 o 5 dólares por barril, cuando los precios del petróleo se dispararon. Por favor, continúa. Sube un poquito más. Ok, ya, gracias. Ahora tenemos contrato de prestación de servicios, donde ocurre exactamente lo contrario. Por si acaso, estoy leyendo teleprompter, yo les puedo dar la conferencia en memoria, pero aquí no estoy para demostrar lo bonito que hablo, lo buen orador que soy, sino para transmitir ideas. Por eso me gusta ser muy riguroso, sobre todo cuando hablo en academia, ¿no? Ahora ocurre exactamente lo contrario. Se paga una tarifa fija por barril a la petrolera en función de una razonable rentabilidad. Y el resto, no importa el precio, va para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. El sistema tributario era terriblemente ineficiente y no buscaba promover la progresividad. Se buscaban los impuestos indirectos, son los de más fácil recaudación, pero tremendamente regresivos a nivel de distribución. ¿Por qué? Si el IVA, impuesto al valor agregado, es 12%, como es en nuestro país, y un pobre compra una silla a $100, paga $12 de IVA, así su salario sea $1.000. Es decir, gana 1.000, paga 12 de impuestos. El rico que compra la misma silla, así gane 100.000, paga 12 de impuestos. Proporcionalmente pagó mucho menos. Por eso se llaman impuestos regresivos. Los impuestos indirectos son los que caen sobre el bien o la transacción. Los impuestos directos son los que caen sobre el agente económico, la empresa, la persona natural. Los impuestos indirectos eran la base de la recaudación y los más ricos eludían y evadían impunemente estos impuestos. Ahora el sistema es de carácter progresivo. Los impuestos directos van ganando mayor participación.
logrando que los que más tienen más paguen, lo que se sustenta en una administración mucho más eficiente que lucha firmemente contra la evasión. La recaudación tributaria se ha triplicado en estos 10 años. Pasó de 4.672 millones en 2006 a 13.700 millones en 2015. Pero el 92% de este aumento de la recaudación es por eficiencia, por transparencia. Tan solo un 8% por nuevos impuestos. Ustedes escucharán a nuestras élites que nunca estaban acostumbradas a nunca pagar impuestos. Los altísimos impuestos del Ecuador, vamos a decir que eso es falso, vamos a demostrar que eso es falso. Pero para empezar, ¿cuánto es el IVA aquí en España? ¿Cuánto? 21. Allá es 12%. Por el terremoto, para la reconstrucción lo tuve que subir 2 puntos por un año. En junio vuelve a ser, está en 14, vuelve a 12. Pero escuchan a nuestras élites y tenemos los impuestos más altos del mundo, porque en América Latina las élites estaban acostumbradas a no pagar impuestos. Es fácil demostrar que tenemos menos impuestos que otros países de la región. Y ya América Latina es una región de bajos impuestos. La presión fiscal en Ecuador, ¿cuánto se recauda con respecto al Producto Interno Bruto? Incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social, es de 20.7%, menor al promedio de América Latina, que es 21.2%, y muy inferior al de países europeos que en promedio tienen el 37% de presión fiscal. Con todas estas medidas, la mejora en eficiencia en recaudación, triplicamos la recaudación. Vengo de una entrevista y la entrevistadora me dijo, y bueno, pero lo que ha hecho es por el alto precio del petróleo. En estos momentos, en promedio, en los 10 años, el petróleo es la 5ª parte de los ingresos fiscales. De largo, la mayor parte es la recaudación de impuestos. Dicho sea de paso, hace 2 años no recibimos un centavo como gobierno central de ingreso petrolero. Pero con todas estas medidas, la mejora en eficiencia en recaudación, la recompra de deuda externa a valor de mercado, que liberó muchos recursos que se utilizaban para el servicio de la deuda, y la renegociación de los contratos petroleros, que cuando el precio del petróleo estuvo alto, pues nos dieron miles de millones de dólares. Con esto se liberaron inmensos recursos para la inversión pública, la cual se triplicó y pasó a ser de las más altas del continente. Esta inversión pública ha generado grandes transformaciones en vialidad. Teníamos de los peores caminos de América Latina. Ahora, de acuerdo al reporte del Foro Económico Mundial, tenemos la mejor vialidad de América Latina. Se han logrado transformaciones históricas en infraestructura logística, puertos, aeropuertos, en telecomunicaciones, internet, banda ancha, generación eléctrica. Antes del gobierno importábamos electricidad y nos sacaban la cabeza de Colombia y Perú. Ahora le vendemos electricidad, exportamos electricidad a Colombia y Perú. En seguridad ciudadana, tenemos el mejor sistema de seguridad integral de toda América Latina, el EQ 911, Brasil, Argentina, México. Países de mayor desarrollo relativo no tienen un sistema así. Y en general, pues hemos logrado grandes mejoras en competitividad sistémica y en desarrollo social, salud, educación, vivienda, apoyo a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, en política para discapacitados estamos en la vanguardia mundial. Creamos leyes donde las empresas tienen que contratar obligadamente un 4% de personas con discapacidad. Muchos de esos jóvenes con síndrome de Down, personas con enfermedades catastróficas como epilepsia, epilepsia grave, con parálisis parcial, que antes eran una carga para su familia, ahora muchas veces son el sostén de su familia, gracias a estas nuevas leyes. Y gracias a esta inversión estratégica hemos podido afrontar de mejor manera las externalidades negativas, los choques externos que nos han golpeado en los últimos años y que ya voy a mencionar. La inversión pública también ha sido un gran dinamizador de la economía y ha actuado de forma contracíclica para atenuar los impactos negativos de los choques externos. Y nos quieren transmitir, y aquí otra idea fuerza para, nuevamente otro atentado a la libertad de expresión, nos quieren transmitir la idea, o sea, como teoría económica, cosas que son pura ideología, ¿no? Nos quieren transmitir la idea, por ejemplo, de que el gasto público es un indicador de la calidad de las políticas económicas. Menor gasto público, mejor política económica. Correa es un demagogo porque aumentó el gasto público. Esto es pura ideología, más cercano a la religión que a la ciencia. No resiste ningún análisis histórico, teórico, ni empírico. Dinamarca, tal vez el país más desarrollado del mundo, tiene 55% de gasto público con relación al PIB. Sudán,
uno de los países más pobres del mundo, de menor desarrollo humano, tiene 12% de gasto público. De acuerdo a estos indicadores, pues Sudán tiene mejor política económica que Dinamarca. Son absurdos. No hay teoría ni evidencia que nos indique el tamaño óptimo del Estado, medido sobre todo por el gasto público. Depende de cada situación. Un país en vías de desarrollo que necesita dar igualdad de oportunidades, si se considera que la educación es un derecho, una mercancía. Si mañana, yo digo, se acabó el derecho a la educación, se privatiza toda la educación, el que tenga para pagar un colegio lo paga, el que no se queda sin escuela, verán que reduzco el gasto público. Pero acá, ¿a qué costo? A nivel de bienestar. Y el fin último de la economía no es cuadrar cuentas. Con todo respeto, eso lo hacen muy bien los contadores. Y es facilito cuadrar cuentas cuando de la ecuación se saca al ser humano. Pero resulta que el fin último de la economía no es contentar al Fondo Monetario, a las burocracias internacionales, al capital financiero. El fin último es bienestar humano, es el ser humano, la persona. Se puede argumentar que el problema son los déficits fiscales, ¿no? Entonces, pan para hoy, hambre para mañana, mucho gasto, tremendos déficits, deuda y dejo hipotecado el país. Se puede argumentar que el problema son los déficits fiscales y la consecuente deuda pública y su servicio. Como les digo, se liberaron importantes recursos gracias a la renegociación de la deuda, renegociación de contratos petroleros y haber triplicado la recaudación tributaria. En realidad tenemos un coeficiente de deuda del 27.8% respecto al PIB. Esa es la deuda pública ecuatoriana. España tiene un coeficiente de deuda pública del 100%. Estados Unidos del 105%. Pero estamos en campaña electoral y ustedes verán cómo a la gente sencilla le asustan que el país está hipotecado y que la deuda pública la hemos triplicado. Y probablemente es cierto, en términos absolutos, pero es una barbaridad medir eso en términos absolutos. Lo comparan con el año 2009, cuando renegociamos la deuda y bajó a mínimos históricos. Y de ahí ha aumentado, ¿no? Pero en términos porcentuales ha aumentado mucho menos, porque el PIB se ha duplicado. Pero así asustan a nuestra gente, ¿verdad? No existe un problema de manejo de deuda pública en el caso ecuatoriano y de hecho tenemos un coeficiente de deuda PIB mucho menor que países europeos y mucho menor que el histórico del Ecuador. Nuestro coeficiente de deuda PIB es menor que el 2005, pero con eso asustan a la gente. El manejo adecuado de los recursos públicos nos ha permitido pagar la deuda fundamental, la deuda social. Bien, lo dijo el señor rector. Mientras en el 2006 se destinaba 5.3 del Producto Interno Bruto para el sector social, esto es educación, salud, vivienda, en el 2015 se destinó 9.7%, lo cual significa en términos absolutos cerca de 4 veces más para salud, para educación, y todavía nos falta aumentar porque la Constitución ordena que solo para educación y salud debe destinarse el 10% del PIB, pero establece todo un proceso, ¿no? 0.5% de incremento anual, porque tampoco es que podemos incrementar de golpe todo. Sin embargo, hay candidatos en Ecuador que hablan de reducir 3.000 millones de impuestos. ¿Cómo van a financiar el incremento que tienen que hacer por mandato constitucional en educación y salud? Y esto es importante, queridos estudiantes, esto es muy importante, otra idea fuerza. El destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. Cuando se destina la mayor parte del presupuesto para pagar hasta anticipadamente deuda, aunque no lo crean, eso ocurría en Ecuador, ¿no? Hacíamos fonditos, se fideicomisaba la producción petrolera, se hacían fonditos con eso, se llamaba el FEIREP, y se anunciaba a los mercados que íbamos a comprar deuda. Entonces subían los bonos. Se llegaron a vender los bonos con premio a 105%. Y muchas veces los tenedores de bonos eran los propios hacedores de política. Y no había para educación, para salud. Cuando yo llegué al gobierno, habían quirófanos que no funcionaban porque la luz del quirófano estaba quemada y no tenían para cambiar el foco, en teoría. Pero sí tenían para pagar hasta anticipadamente deuda y para hacer concursos Miss Universo, donde gastamos 14 millones de dólares. En esa época el dueño de la marca era Trump y se llevó 5 millones solo por hacer el concurso en Ecuador libre de impuestos. ¿Ya? Ese era Ecuador de antes. Los jóvenes ecuatorianos deben conocer su historia para no volver a repetirla, compañera. En todo caso, la asignación de recursos sociales demuestra relaciones de poder al interior de una sociedad. Cuando antes se destinaba la mayor parte del presupuesto a pagar deudas ilegítimas y no había nada para el sector social, se demostraba que en Ecuador dominaba el capital financiero. Ahora los datos evidencian incuestionablemente
que si antes en el Ecuador mandaban los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales, ahora manda el pueblo ecuatoriano. Finalmente se otorga al ser humano el lugar que siempre debió tener, ser el sujeto y fin del sistema económico y de la política pública en lugar del capital. Pareciera que el fin último de la política económica es beneficiar al capital. No, es al revés, es beneficiar al ser humano. Entre 2006 y 2015, la economía ecuatoriana se ha duplicado, creciendo a una tasa real de 3.9%, pese a los problemas de los últimos años, donde hemos tenido bajo crecimiento en 2015 y este 2016 un pequeño decrecimiento, sobre todo por factores externos, ¿no? Solamente entre pagos ilegítimos por contingencias legales y el terremoto del 16 de abril perdimos 1.7% de crecimiento. Pero incluso con esas malas cifras de los últimos meses, en promedio en esta década, el crecimiento de la economía ecuatoriana ha sido de 3.9%, un punto más alto que el promedio latinoamericano, que fue de 2.9%. Y no solo ha habido crecimiento, y esto es otra cosa importante, algunos ponen el crecimiento como el indicador fundamental del éxito de la política económica. Puede haber mal crecimiento, puede haber crecimiento empobrecedor, puede haber crecimiento en base a recursos naturales que se llevan afuera a las transnacionales y no queda nada para la gente, no hay encadenamientos productivos, no hay empleo, no hay nada. Entonces, no solo ha habido crecimiento, y esto lo voy a mostrar más técnicamente más adelante, sino que ha habido mejor redistribución, ha habido justicia. Puede haber crecimientos con incremento de la desigualdad e incluso de la pobreza, y lo veremos, eso ocurrió en los 90. El nuestro ha sido un crecimiento pro-pobre, pro-equidad y pro-empleo, procurando que los recursos generados se distribuyan adecuadamente, y lo voy a demostrar técnicamente. Entre el 2008 y 2014 logramos bajar casi 9 puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini. Esto es una reducción de casi 3 veces el promedio de América Latina. Esta se llama la década ganada para América Latina, porque mientras Europa decrecía, mientras Estados Unidos tuvo la crisis de las tasas subprime, América Latina crecía y disminuía desigualdad. Por supuesto, somos el continente más desigual del planeta, todavía nos falta mucho por hacer, pero tal vez es la década de mayores logros en historia de América Latina, pues Ecuador redujo 3 veces más en promedio la inequidad que todo el continente. Estábamos al inicio del gobierno por encima del promedio. Coeficiente de Gini es un término, un indicador técnico, mientras más cercano a 1 más desigualdad, mientras más cercano a 0 más equidad. Estábamos por encima del promedio de América Latina, hoy estamos por debajo, 0.46, el promedio de América Latina debe ser 0.52, 0.53, todavía muy lejos de este indicador para Europa, ¿no? No sé cuánto estará en España, pero un país europeo típico debe estar en 0.28, 0.30, pero seguimos reduciendo inequidad. De hecho, la CEPAL antes nos clasificaba dentro de ese continente, el más desigual del mundo, la región más desigual era la región andina, y eso significaba indígenas siempre excluidos. Ecuador estaba entre los 3 países más inequitativos, sobre todo de América del Sur. De acuerdo a los últimos reportes de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, estamos entre los 3 menos inequitativos, porque todavía no puedo llamarlo equitativo a un país como Ecuador. Inclusive las visiones más ortodoxas y tradicionales reconocen los avances. De acuerdo al recientemente publicado reporte Taking on Inequality del Banco Central, Ecuador es el segundo país de la región que, ojalá sirva esto, sí, pero no se ve, sí, segundo país de la región que más aumenta el ingreso de los pobres, ¿no? Entre 2009 y 2014, superando, ¿no?, de largo al promedio latinoamericano. Fíjense lo interesante. Toda América Latina crece en general, la década ganada. Por ahí hay excepciones, ¿no? Argentina con los problemas que tuvo, República Dominicana, ¿no? Me extraña República Dominicana, ¿no? Porque lo está haciendo muy bien últimamente. Pero esto es 2009-2014. Pero mientras Paraguay, que es el campeón en crecimiento, ¿ya?, el 40% más pobre crece menos que el promedio nacional. Eso quiere decir que está aumentando desigualdad. En Ecuador, que no tiene un mal crecimiento del ingreso, 4.38, pero el ingreso de los más pobres crece mucho más que el promedio nacional. Eso significa que se están acortando las brechas, ¿no? El crecimiento del ingreso promedio nacional es menor que el crecimiento del ingreso promedio para los más pobres, disminuyendo grandemente desigualdad.
Y les insisto, de acuerdo a la CEPAL, el Ecuador es de los 3 países latinoamericanos que más reduce desigualdad, pero también de los que más reduce pobreza. Hay varias formas de medir la pobreza y todas son inexactas. La más completa es la estructural o multidimensional que estamos midiendo del año 2009. La forma más común, porque es la más fácil, es pobreza por ingresos, medir pobreza, pero no refleja la realidad. Porque en un país, por ejemplo, donde educación, salud es gratuita, son gratuitas, puede tener menos ingresos que otro país, pero mejor calidad de vida, mayor acceso a servicios. Pero en todo caso, pues hemos reducido grandemente, también somos los 3 países de América Latina que más han reducido la pobreza por ingresos en el periodo 2006-2014. Y nuestras mediciones dan cuenta de que en el periodo 2006-2016 la pobreza ha caído de 37.6, lo mencionó el señor rector, a 22.9. De esta reducción, cerca de un 57% es por políticas redistributivas y tan solo un 43% por crecimiento. El crecimiento normalmente a toda la población, ¿ya? Pero si es que todo el mundo gana 10%, la brecha no disminuye. Más aún, si los ricos ganan 40% y los pobres solo 5%, la brecha aumenta. Y cuidado, que también hay la pobreza subjetiva, la percepción de pobreza, la pobreza relativa. Los pobres de hoy son los millonarios de la Edad Media, cuando tener un par de zapatos era un lujo, pero frente a la realidad de hoy, tener un par de zapatos no es nada, ¿no? Entonces, también se compara con respecto a lo que puede alcanzar como nivel de vida esa sociedad. Entonces, con la desigualdad aumenta esa sensación de pobreza relativa. En Ecuador se están disminuyendo esas brechas. La extrema pobreza, por primera vez en historia, se ubica en menos de 2 dígitos. Al haber descendido, aquí hemos reducido a la mitad, le hemos puesto mucho énfasis a la pobreza, a la miseria. La pobreza extrema es la que no garantiza ni siquiera la reproducción de la vida en condiciones adecuadas. Se ha reducido de 16.9 en el 2006 a 8.7 en el 2016. Y como les decía, desde el 2009 medimos la pobreza multidimensional, porque ninguno de los indicadores tradicionales de pobreza, por ingreso, consumo, necesidades básicas insatisfechas, era completo. De hecho, eran bastante deficientes. Este multidimensional trata de recoger todos los aspectos de la pobreza. Es trabajo de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y es el criterio más completo de pobreza. Desde el 2009 ya medimos la pobreza multidimensional. Desde ese año hasta el 2015 hemos logrado bajarla a 16.5%, lo que significa 16.5 puntos, ¿no? Más que por ciento de 16.5 puntos, lo que significa que cerca de 2 millones de ecuatorianos superaron la condición de pobreza. Y hemos atacado sus causas estructurales, como educación incompleta, desempleo o empleo inadecuado, falta de acceso a servicio de agua potable, no contribución al sistema de pensiones o déficit habitacional. Todo eso son causales de la pobreza estructural. Y aquí otra idea fuerza, queridos estudiantes. En etapa de desarrollo, en la que se encuentran países como Ecuador y la mayoría de países latinoamericanos en vía de desarrollo, es un error garrafal que se comete en el análisis de desarrollo. Comparar lo que hacen los países desarrollados ahora, que están desarrollados, y no lo que hicieron cuando tenían nuestra etapa de desarrollo. Vaya, vean, pues sí, con todo respeto a la propia Europa, pero Estados Unidos practicaba el aperturismo cuando tenía el nivel de ingreso per cápita de Ecuador. Protegían su industria, protegían a los pequeños productores, etc. Entonces es un error garrafal compararnos con lo que hacen ahora. Tenemos que compararnos con lo que hicieron para ser desarrollados. Y en la mayoría, en la etapa que se encuentra de desarrollo, en que se encuentran, la etapa de desarrollo en que se encuentran la mayoría de países latinoamericanos, el mejor indicador de la calidad de las políticas económicas no es la tasa de crecimiento. Peor es la inflación. Toda esa apología de la inflación es en función del capital financiero, ¿no? Todos los costos de la inflación se pueden evitar. Si es una inflación pequeña, obviamente, ¿no? Se puede anticipar. Si es una inflación pequeña anticipada, ¿no? Problemas de eficiencia no hay, problemas redistributivos, se indexan los salarios, tampoco hay, excepto, solo hay un costo inevitable de la inflación, que se llama el impuesto inflacionario. Aquellos agentes que tienen grandes cantidades de activos líquidos, esos activos en términos reales van a valer menos, por pequeña que sea la tasa inflacionaria. Y resulta que esos agentes son los agentes financieros. Entonces, toda esta apología en función de la inflación, ¿no? Que el fin último de las economías contra la inflación, los bancos centrales contra la inflación, también es en función del capital financiero. Eso no es un indicador de adecuadas políticas económicas. Peor, barbaridades como el riesgo país,
también nos asustan en América Latina, el riesgo país. El riesgo país no es otra cosa que la capacidad y voluntad de un país de pagar su deuda externa. Voy a exagerar para ilustrar, para graficar. Si mañana hay una dictadura brutal en Ecuador y ponemos a la gente a trabajar de lunes a domingo 16 horas diarias, con la condición de que todo lo que se produzca es para pagar deuda externa, verán que el riesgo país es cero. Pero les aseguro que no es buena política económica y les aseguro que no habrá mucho bienestar. El principal indicador para países en vías de desarrollo como Ecuador y como la mayoría de países latinoamericanos es la disminución de la pobreza y especialmente de la pobreza extrema. La forma más digna y sostenible de superar la pobreza no es con bonos. Nosotros tenemos transferencias monetarias porque hay que atender urgencias, pero entendemos muy bien que es sobre todo la generación de empleo de calidad, con estabilidad laboral, salarios adecuados y seguridad social. Entendida esta seguridad social como una pensión digna cuando la persona termine su vida productiva. En estos momentos Ecuador, y pese a las dificultades de los últimos años, es una de las economías latinoamericanas con más baja tasa de desempleo, 5.2. Nuestra población económicamente activa es más o menos 8 millones de personas, esto significa unas 400.000 personas en desempleo. La discusión política en Ecuador algunas veces es tan mediocre que utilizan el valor absoluto. 400.000 personas en desempleo, estamos matando de hambre a todo el mundo. Y es la tasa más baja de la historia y de la región. Estados Unidos tiene una tasa muy similar y corresponde a 8 millones de personas, pues están matando de hambre a 8 millones de personas. Entonces, son tasas manejables, pero cuando vemos cifras absolutas, pues sorprenden a los que no conocen de economía. De hecho, una tasa menor al 4%, y hemos alcanzado tasas menores al 4%, muchos teóricos dicen que dispara ya la inflación, apoyada esa teoría en ciertos estudios empíricos, algunos muy antiguos como la curva de Phillips. Pero pese a todos los problemas, tenemos una tasa de desempleo de 5.2 para finales de 2016, menor que el promedio regional, como ven aquí, y menor que el histórico ecuatoriano, ¿no? Cuidado que en países como los latinoamericanos, el refugio frente al desempleo abierto es el subempleo, y el subempleo sí nos ha subido 5 puntos, pero aún así es mucho menor que antes del gobierno, y ya está reduciéndose. Ya claramente hay indicadores de recuperación de empleo de calidad. Durante la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora. No se imaginan toda la explotación legalizada que se creó. Desde el 2008 logramos cortar de raíz, por ejemplo, una de esas formas de explotación legalizada, la tercerización laboral. ¿Qué significaba esto? Que una empresa no contrataba a sus trabajadores, lo contrataba de una tercera empresa, ¿ya? Y así evitaban estabilidad, reparto de utilidades, obligaciones laborales, etc. Esa empresa que prestaba su nombre para contratar a los trabajadores se llamaba tercerizadora laboral. Se llegó a casos tan extremos que Holcim es la principal cementera y de las principales compañías privadas del país, domina el mercado cementero, y en un juicio laboral que tuvo, declaraba paladinamente que ellos no tenían empleados, que tenían 0 trabajadores, porque todos sus trabajadores estaban tercerizados. Bueno, eliminamos esa explotación legalizada que era la tercerización laboral. Hemos buscado proteger a los trabajadores brindándoles condiciones más dignas, mejores salarios, muchos mejores salarios. Entre el 2007 y 2015, la cobertura de sociedad social, nadie afiliaba a sus trabajadores a la seguridad social, no estaba en la cultura. Hay un problema muchas veces en la cultura latinoamericana, ya no es de inmoralidad, porque cuando ustedes tienen inmoralidad saben que están haciendo algo malo, saben definir entre el bien y el mal. Había moralidad, las cosas más escandalosas se las consideraban normales, prácticas comunes. Por comunes se creían normales, eran absolutamente intolerables. Por ejemplo, no afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, con lo cual le robaban a esos trabajadores una vejez tranquila. Las empleadas domésticas, y también era legalizado, las empleadas domésticas ganaban la mitad del salario básico, nunca lo entendí. Si el salario básico cuando llegamos al gobierno era $160, ahora es 375. Las empleadas domésticas ganaban $80. Nadie afiliaba a su empleada doméstica al Seguro Social. De acuerdo al Código de Trabajo, tenían una tarde libre cada 2 semanas, los domingos de tarde. No tenían derecho a sueldos extras. Nosotros tenemos 2 sueldos adicionales. Aquí le llaman en España pagas extraordinarias de la época franquista, dicho sea de paso, ¿no?
Y no tiene sentido, en lugar de dar esa paga extraordinaria, ¿por qué no se aumentan los salarios? Pero ya está enraizado en la cultura, ¿no? Yo intenté mensualizar los décimos, porque además es dolarización. ¿Se imaginan? Hay un décimo, el 13º en Navidad, que es como el aguinaldo, el paternalismo, que es un sueldo entero. Entonces, se duplica la masa salarial del sector público y en general de la economía en diciembre. Cuando no tienen moneda nacional, ¿saben los problemas que eso ocasiona? Entonces, traté de mensualizarlos. Uy, casi se cae el gobierno. Porque además, adecuadamente mensualizado, si yo gano $1.200, en vez de recibir $1.200 en diciembre, es mejor recibir $100 de enero, los pongo en el banco y en diciembre tendré $1.200 más intereses. Pero hay que tener una cultura de ahorro. Pero eso es el proceso de cambio, el proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, las empleadas domésticas pues, era el caso extremo de explotación, la tercerización laboral. Hoy esa afiliación a la Seguridad Social, pues se han puesto serias sanciones y supervisión para los empleadores que no afilien a sus trabajadores y ha pasado del 19.8% al 34.1% de la población económicamente activa. Gran parte de nuestra población tiene autoempleo, ¿no? Incluso algunos calculan que es el 60%. Entonces, esa gente, el trabajador independiente es más difícil afiliarlo. Pero es claro que todavía falta mucho por hacer en este sentido, pero se ha hecho muchísimo estos últimos años. Las mejoras laborales siempre han sido difíciles de lograr. ¿Por qué? Porque el capital te dice, mejoras condiciones laborales, sube salario, no puedo dar empleo, despido trabajadores. En otras palabras, el chantaje del capital. Mal con ellos, por la explotación laboral, pero peor sin ellos, por el desempleo. En Ecuador resolvimos este dilema con medidas creativas y hasta ahora inéditas. En nuestra legislación siempre ha existido el salario mínimo, como su nombre indica, un mínimo para evitar el mal mayor, el desempleo. Pero no es el salario justo. Nosotros introdujimos otra categoría, el salario digno, definido como aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar. Pero aquí lo interesante, se puede pagar el salario mínimo para evitar ese mal mayor, el desempleo, pero con la normativa vigente ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores. Es decir, si tenían un mínimo y era diferente el digno, si el mínimo era $300 y habíamos calculado el digno en 360, no podía tener utilidad en la empresa hasta que todos hayan ganado al menos 360. En otras palabras, un reparto del 100% de las utilidades hasta que el último de los trabajadores gane el salario digno. Y pese a que algunos pronosticaron el fin de nuestro sector productivo como consecuencia de esta brutalidad, de este atrevimiento, de este abuso, el salario digno, sus efectos han sido asombrosos, han superado nuestras expectativas. Lo implementamos en el 2011, empezaron a subir los salarios promedios y ya en el 2014, sin trauma alguno, el salario mínimo igualó el salario digno y el salario promedio es mucho mayor que el salario digno. En lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, los hemos incrementado y en estos momentos tenemos uno de los salarios reales más altos de la región andina. Y esto produce importantes efectos en justicia social. En el 2007, los dueños del capital se apropiaban de la mayor parte del ingreso nacional. Aquí lo ven, ¿ya? De nuestro gobierno esto tiene un cambio brusco. Esto es técnicamente, se llama excedente de explotación, bruto de explotación, han puesto al revés aquí, ¿no? Excedente bruto de explotación en cuentas nacionales, pero es la remuneración al capital, utilidades, alquileres, intereses. Y esta es la masa salarial, ¿no? Normalmente, pues, la participación de los asalariados debe ser la mayor, debe ser la mayor en el ingreso nacional, y aquí era mucho menor. Pero esta situación ya cambió y hoy la porción que se llevan los trabajadores es la más grande. Esto tiene importantes efectos, le insisto, en redistribución del ingreso. El problema es que en Ecuador existe un sector, fíjense que esto no suma 100%, un sector muy importante que es el autoempleo, ¿no? Es difícil ahí diferenciar entre capital y trabajo. La persona que le pone su propia tienda, ¿no? Él mismo atiende en esa despensa. Entonces, ¿qué es capital o trabajo? ¿No? Pero la masa salarial, pues en estos momentos tiene la mayor parte de la participación en el ingreso nacional. Tomamos la decisión de rechazar las recetas preconcebidas por la tecnocracia neoliberal y optamos por una vía propia y soberana. Insisto, hoy podemos decir con mucho orgullo que alcanzamos resultados exitosos, haciendo precisamente lo contrario de lo que recomienda la ortodoxia económica.
Como notarán, no me cae muy bien la burocracia internacional, ¿no? El Fondo Monetario, Banco Mundial, porque cada experimento es un desastre y lo que hacen después es hacer un seminario en Hotel 5 Estrellas para planificar su próximo experimento. Nosotros en 10 años no vemos una misión del Fondo Monetario que nos venga a tomar la lección, nos venga a imponer políticas, y si vienen como turistas, bienvenidos. Si vienen como virreyes, por el mismo avión los regresamos, ¿no? No es cuento, ¿eh? Al iniciar mi gobierno tuve que expulsar al representante del Banco Mundial por su descarada intromisión en política interna. Era descarado. O sea, se creían los virreyes en nuestro país. Esa situación también ha cambiado. Con todo respeto para España cuando hablo de virreyes, ¿no? Me voy a referir a la situación que hemos tenido que enfrentar durante los últimos 2 años en el Ecuador. Ha sido durísimo. Les cuento una anécdota. En 2015, cuando estábamos reunidos con el equipo económico y se nos habían desplomado las exportaciones, se apreciaba el dólar, decíamos, lo único que nos falta es que erupcione un volcán. A las 2 semanas empezó a erupcionar el Cotopaxi. Así que ya no voy a decir que lo único que nos falta es que nos caiga un meteorito, porque nos cae el meteorito, ¿no? Pero les voy a contar lo que hemos pasado los 2 últimos años, porque se pueden sacar muchas lecciones, importantes lecciones para América Latina. Para poner en perspectiva lo que hemos tenido que soportar, por primera vez en los últimos 30 años, tuvimos 2 años consecutivos de caída de exportaciones. No solo fue el precio del petróleo, que se desplomó de 80 a 90 dólares. En los escenarios más pesimistas nos preparamos por si el petróleo llegaba a 20 dólares. Era el piso mítico, 20 dólares, ahí no podía bajar. En un momento dado nuestro petróleo, que se vende con descuento, valía 14 dólares a inicios del 2016. Desde 1985 a 1987 no se ve una caída 2 años seguidos de las exportaciones. No fueron solo las exportaciones petroleras, le insisto, sobre todo las exportaciones petroleras, pero cayó banano, camarón, rosas, palma, etc. Del 85 al 87 cayeron en 2 años 32% las exportaciones. Del 2014 al 2016 nos ha caído casi 40% las exportaciones. A finales de 2016 el total de exportaciones es tan solo alrededor del 64%, no quedó 36% en las exportaciones. Es solo 64% del valor del 2014. Ojalá que entendamos lo que es eso, ¿no? Y además imagínense un sistema dolarizado donde la liquidez depende directamente del resultado externo, porque el Banco Central no puede generar liquidez, no puede emitir. La moneda es un mecanismo de coordinación social. Emitir inorgánicamente, si eso sirve para coordinar la actividad económica, en buena hora. Con todo respeto nuevamente, si hubiera tenido esas alternativas en la crisis de hipotecas, se hubiera superado de forma más eficiente ese problema. Hoy estamos en el peor de los mundos, ¿no? Gente sin casa y casa sin gente, ¿no? Gente sin casas y casas sin gente. Si se daban créditos, la gente hubiera podido seguir pagando las casas, créditos del gobierno, emisión que no tienen autónomamente, pero sí tienen una política común, no una política monetaria común. Entonces, en el caso dolarizado es mucho más rígido. La liquidez depende de lo que entra en la economía. Y perdimos cerca de 10.000 millones de dólares en exportaciones. Eso es 10 puntos del PIB. La reducción de las exportaciones del 2015, solo en el 2015 fue más de 7 puntos del PIB. Y es la más fuerte reducción anual desde 1949, casi 70 años atrás, y cuando teníamos moneda nacional. Les insisto, no fue solo el desplome de los precios del petróleo, el cual pertenece al Estado. Eso tiene además impacto fiscal directo, porque son ingresos para el Estado. Es, después de los impuestos, la más importante fuente de ingreso del Estado. Pero fueron también prácticamente todas las exportaciones privadas, que indirectamente también tienen impacto fiscal, porque son menos impuestos, recesión económica, etc. Fueron las exportaciones de banano, atún, camarón, flores, palma, etc. Con un precio de menos de 39 dólares por barril de petróleo, el gobierno central no recibe ni $1 en su presupuesto, porque los ingresos totales por exportaciones y los ingresos por venta de derivados no cubren los costos de producción, no cubren el valor de la importación de derivados. Nosotros somos deficitarios en producir derivados y tenemos que importar. No cubre el pago de subsidios internos a los combustibles, por eso la presión de terminar con los subsidios, y eso hubiera sido un impacto terrible en la clase media y clase más pobre. Sacan el subsidio de los combustibles, sube transporte de víveres, hay inflación, costo de alimentos, etcétera, sube el transporte. Esto significa, queridas amigas y amigos, que el 2015 y prácticamente todo el 2016
desde hace 2 años hemos gobernado el país sin un solo dólar de ingreso petrolero para el presupuesto del Estado. Esto hace pocos años hubiese sido sencillamente imposible. Ya hubiera colapsado el Estado, la economía y la dolarización. Pero no solo aquello, por primera vez en 40 años, como exportadores de petróleo, nosotros empezamos a exportar petróleo años 72, 73 del siglo pasado. Lejos de recibir ingresos, el gobierno central ha tenido que pagar, entregar cerca de 1.600 millones de dólares a las petroleras públicas, Petroecuador y Petroamazonas, para que no quiebren, como estaban quebrando muchas petroleras alrededor del mundo. Pero el principal problema de estos choques, como les decía, externos, estos se llaman choques externos de economía, cuando los problemas no dependen de la política económica. Depende de que se desplomó el precio del petróleo, se perdieron mercados por crisis en Europa, Estados Unidos. Se aprecia el dólar, ahora eso es un choque externo también, la apreciación de la moneda, porque no tenemos moneda nacional. El principal problema no es fiscal, tiene impacto fiscal. El principal problema es externo. Una menor entrada, como ya les indiqué, de dólares implica menos liquidez, menos depósitos, menos crédito y disminución drástica de la actividad económica. Pero además compromete grandemente el sistema bancario y la sostenibilidad del sistema monetario dolarizado, si el Banco Central se queda sin reservas para respaldar a los bancos. Por ello, lo primero que teníamos que hacer era cerrar el inmenso déficit externo. Todos los economistas conocen que para ello lo más eficiente es la depreciación de la moneda nacional. Ustedes pueden poner impuestos, tarifas, aranceles a las importaciones, pero las exportaciones no tienen incentivo. Depreciar la moneda significa encarecer las importaciones, abaratar las exportaciones y eso puede generar déficit, superávit externo. Si esta medida es tan mala, pregúntenle a Colombia, pues ¿por qué nos depreció 80% el peso? O a Perú, ¿por qué nos depreció 22% el sol? En el caso ecuatoriano no tuvimos cómo responder, porque carecemos de moneda nacional. Por el contrario, la moneda de curso legal, el dólar norteamericano, se ha apreciado fuertemente en los últimos años. Cuando yo empecé el gobierno, un euro compraba 1.3 dólares. Ahora está prácticamente en paridad, un euro, un dólar. Ocurrió exactamente lo contrario a lo que requeríamos. En lugar de que se deprecie, la moneda se apreció y fuertemente, frente a caída brutal de exportaciones. Es lo que llamamos la tormenta perfecta, el desplome de exportaciones y la apreciación del dólar, todo lo cual tritura la economía. Más las depreciaciones en países vecinos que aportaron a la apreciación del dólar, pero que llegó en el caso colombiano a más del 80%. Eso nos destrozó la frontera norte. A ello debemos sumar cerca de 1.100 millones de dólares que tuvimos que pagar en apenas 6 meses, el primer semestre del 2016, a las petroleras Occidental y Chevron, por írritos juicios que perdimos en manos de tribunales arbitrales espurios, fruto de tratados firmados por gobiernos entreguistas. En los 90 se puso de moda también los tratados de protección recíproca de inversiones y firmaban cualquier cosa que les ponía. Eso permite que el capital tenga más derechos que los seres humanos en América Latina. Si hay un atropello de los derechos humanos, antes de ir a cortes internacionales, se tienen que agotar todas las instancias jurídicas del país respectivo. Con estos tratados, una transnacional puede llevar un Estado soberano sin ningún trámite interno, directamente a estos tribunales, donde los árbitros son ad hoc y frecuentemente son los abogados de las propias transnacionales. A todo eso tenemos que enfrentarnos en un mundo, en un orden mundial que está en función absoluta del imperio del capital. Estos 1.100 millones de dólares equivalen a 11 dólares menos en el precio del barril de petróleo. Es decir, en el 2016 tuvimos un precio promedio de 35 dólares. Con eso se planificó el presupuesto y le acertamos. Fue 35 dólares al cerrar el 2016. Pero los pagos Occidental y Chevron representan en realidad que hemos recibido solo 24 dólares por barril. No tuvimos fuerza para negociar, para pagar a 5 años, 6 años. Teníamos que pagar, pero podíamos pagar en mayor plazo, porque el país estaba en una vulnerabilidad extrema, con precio del petróleo por debajo de los 20 dólares, con terremoto incluido, ¿no? Nos cerraban la fuente de financiamiento, nos cerraban las cuentas en el extranjero, nos incautaban activos. Entonces tuvimos que ceder ante la fuerza, ante la codicia del capital financiero y en 6 meses pagar 1.100 millones de dólares. Eso es 1.1% del PIB, es lo que le decía. Más el terremoto que nos hizo perder 0.7%. Solo por esos 2 factores la tasa de crecimiento disminuyó 1.7%, 1.8% para ser exactos. Y en los últimos meses, como les decía, también tuvimos la activación del volcán Cotopaxi, ese es el más alto del mundo, ¿no? Si hay un deshielo en el Cotopaxi, lo más grave no es la erupción, es el deshielo. Puede arrasar 300.000 personas que viven en el Valle de los Chillos y valles aledaños. Entonces tenemos que hacer carreteras, sistemas de sirenas, etc. Tuvimos que enfrentar un invierno bastante fuerte, con inundaciones,
cuyas mayores consecuencias se evitaron gracias a los 6 proyectos multipropósitos que hemos inaugurado, que impidieron que centenas de miles de hectáreas también se inundasen. Pero como si fuera poco, en abril del 2016 tuvimos el terrible terremoto de cerca de 8 en la escala Richter. Y quiero aprovechar este foro para agradecer nuevamente a España, ¿no? Todo el apoyo que nos dio. Vengo haciéndolo con el rey Felipe, más tarde me reúno con el presidente. España nos mostró una solidaridad impresionante. Muchísimas gracias en nombre del pueblo ecuatoriano. Es la tragedia más grande que ha sufrido el país en los últimos 70 años. Nos costó 671 vidas, eso es lo único irrecuperable, el resto lo vamos a recuperar. Pero por sí solo redujo el crecimiento ecuatoriano en 0.7%. Produjo pérdidas por más de 3% el PIB. El PIB ecuatoriano está en unos 100.000 millones, produjo 3.300 millones en pérdidas. Fíjense la mediocridad del debate ecuatoriano, ¿no? Quieren imponer la idea de que ha crecido mucho el desempleo y el subempleo. Es mucho menor que el histórico del Ecuador. Pero omiten decir que solo por el terremoto en la provincia de Manabí, donde fue el epicentro, el desempleo superó el 10%. O sea, ¿cómo pueden obviar un factor tan determinante en la tasa de empleo y tasa de desempleo? Y cuidado, algunos dicen, bueno, el 6 de abril, tremendo terremoto, y ya pasó. Hemos tenido más de 3.200 réplicas. La ciudad italiana de Amatrice se destruyó por un terremoto de 6.2%. Por lo menos 12 réplicas han sido mayores a 6.2%. En diciembre tuvimos un enjambre de sismos nuevamente en Esmeraldas, en Atacames, provincia turística, ciudad turística, anuló el turismo. Entonces siguen los costos de estos eventos telúricos. Ante esta complicadísima situación, tuvimos que tomar importantes decisiones de política económica. Y básicamente fueron 3. Primero, salvaguardias para proteger nuestro sector externo. Eso se llama política comercial. Cuando tienen política monetaria, tienen que acudir a política comercial. Por eso tenemos que pensar 10 veces antes de firmar estos tratados comerciales, ¿no? Segundo, siempre dijimos que nuestra variable de ajuste en caso de problemas sería la inversión pública, la más alta del continente, que se ha reducido 6 puntos entre el 2015 y 2016. Es de lejos el ajuste más grande de toda América Latina. Creo que el que nos sigue es Brasil con 2%. Pero como no fue el garrotazo típico sobre los más pobres, ciertos grupos dicen que no ha habido ajuste, cuando es el ajuste más grande de América Latina, 6 puntos menos de gasto público, básicamente inversión. Eso duele, significa menos escuelas, menos hospitales, pero era necesario por la condición que estábamos enfrentando. Y tercero, en cuanto a estrategia, una agresiva búsqueda de adecuado financiamiento tanto interno como externo, lo cual no es fácil, por la lógica de los banqueros, ¿no? Mark Twain decía que un banquero es un tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Más los cariñosos comentarios de la burocracia internacional del Fondo Monetario, que dijo que íbamos a decrecer hasta el 2022. Ya este año vamos a crecer, pero dijeron que íbamos a crecer hasta el 2022. ¿Qué fuente de financiamiento te va a dar dinero con esas predicciones, ¿no? Así son de irresponsables. Las políticas adoptadas produjeron grandes resultados. La balanza comercial a noviembre del 2016 registra un superávit de $1.160 millones. Recuerden que de eso depende la liquidez, frente a un déficit de más de 2.000 millones en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la reserva internacional estuvo en alrededor de $4.260 millones, los depósitos en el Banco Central, cuando esto significó 1.700 millones más que al cierre del 2015. Accedimos algunas veces muy creativos financiamientos externos, tales como ventas anticipadas de petróleo, down payments, pagos al contado por concesiones de campos petroleros, préstamos bilaterales, operaciones con nuestro oro. Lo invertimos con Goldman Sachs, hemos ganado 14 millones por esa operación y el 20 de febrero ya recuperamos el oro. Y realizando, esto es clave, operaciones de liquidez con el Banco Central, ¿no? Todo esto nos permitió optimizar la liquidez. Por si acaso, esto también critican, nos estamos endeudando con el Banco Central, es nuestra propia plata. Si no tenemos moneda nacional, no se necesita reserva para respaldar una moneda nacional. Tampoco se necesita Banco Central, dicho sea de paso. Entonces, lo que hay en el Banco Central son los depósitos del encaje bancario privado y los depósitos de todas las instituciones públicas. Como veremos más adelante, obligamos a crear una cuenta única del Tesoro. Antes había cerca de 2.000 cuentas públicas en bancos privados, ¿ya? Entonces, hay cerca de 10.000 millones en depósito, de los cuales al menos 6.000 son del propio Estado. Y sería la mayor brutalidad dejar esa plata congelada.
Entonces se la presta el Banco Central, es una figura contable, pero nuestra propia plata, al Estado. Pero algunos dicen que esto está mal. Están confundiendo Banco Central con alcancía central. Creen que es poner la plata y no moverla. Esa es la peor macroeconomía que pueda haber. Y a partir del segundo semestre del 2016, gracias a todos estos manejos, a protección del sector externo, aumento de liquidez, ya se evidencian claros signos de recuperación y reactivación de la economía ecuatoriana. Y las reformas institucionales han sido claves. Con la Constitución del 2008, además de acabar con la autonomía del Banco Central, se creó la cuenta única del Tesoro. Esto es importantísimo, porque antes la liquidez del sector público y el ahorro estaba disperso, cerca de 2.000 cuentas. El municipio de tal cantón ponía en el banco tal, Flopec, empresa petrolera ecuatoriana pública, ponía en otro banco, hasta los programas de los ministerios ponían en bancos privados. Hoy todo se pone en la cuenta única del Banco Central, ¿no? Nos permite entonces eso tener un fondo de liquidez bastante considerable. Incluso las universidades tienen que depositar en esa cuenta, las universidades públicas, ¿no? Tener sus depósitos en dicha cuenta. Todo es parte de la mal llamada reserva monetaria, les insisto, que no sirve para respaldar una moneda nacional inexistente, sino que constituye los depósitos del sector público y el encaje de los bancos privados en el Banco Central. Y sería lo más torpe dejar nuestros propios depósitos inmovilizados. En dolarización no se requiere reserva monetaria en el sentido tradicional del concepto. Y como les decía, tampoco se necesita Banco Central. Si hubiera estado aquí, yo nunca he sido partidario de la dolarización, me parece la peor barbaridad técnica que se ha hecho en la historia económica del país. Pero si ya era irreversible, decía, bueno, también que se elimine el Banco Central. En lugar de eso empezaron a hacer seminarios de cómo ser más importantes en dolarización y como heredaron todos los edificios ultramodernos de la banca quebrada, como garantía de los créditos que dieron por emitir moneda, se cambiaron de edificio y se cogieron el mejor edificio de Quito, ¿no? El del Banco Popular, los quiteños conocen, el que está en Avenida Amazonas, frente a la Carolina. Cuando llegué al gobierno, pues los hice regresar a su antiguo edificio y le di ese edificio al Ministerio de Educación, que por el contrario estaba en un edificio paupérrimo. Lo que sí hay que tener es respaldo para los depósitos del sistema financiero en el Banco Central. Eso siempre lo hemos tenido. La liquidez está subiendo, el crédito se está recuperando. Al cierre del 2016 tenemos indicadores financieros positivos. Los depósitos y el crédito de los bancos privados sigue creciendo. Los depósitos se incrementaron entre 2015 y 2016 17.5%, lo que implica que la liquidez de la economía continúa aumentando, siendo los depósitos más altos de la historia desde que estamos dolarizados. Tenemos la mayor liquidez agregada desde que se dolarizó la economía ecuatoriana. En el mismo periodo el crédito creció, menos, pero creció. A la banca le falta incentivos para colocar de mejor manera la liquidez que tiene. Creció 8.5% el crédito. La banca, que fue uno de los puntos más débiles de la crisis del 99, se mantiene con un índice de solvencia del 14%, muy superior al 9% exigido por la ley. Y muchas veces, queridos jóvenes, en la economía como en la vida, lo más importante es lo que no pasó. En el 2016 las cosas empeoraron. Iniciamos el año con un verdadero colapso del mercado petrolero. Nuestro petróleo estuvo por debajo del mítico piso de $20. Uno de los valores más bajos desde inicio de siglos y en términos reales de los más bajos de la historia. Sin embargo, se ha superado la fuerte recesión con el mínimo costo social posible y en tiempo récord. El próximo 24 de mayo, cuando entregue el poder, también entregaremos una economía en crecimiento y estabilizada, con los principales desequilibrios corregidos. La realidad es que con la tercera parte de lo que nos ha pasado, hace pocos años el país hubiese colapsado. Ecuador ha mostrado una increíble capacidad de recuperación. En los años 1998 y 1999 también cayó el precio del petróleo, también ocurrió un invierno fuerte y también se complicó la economía internacional. Pero por todo ello tuvimos que soportar la peor crisis de la historia reciente y con moneda nacional. La inflación superó el 90% en el año 2000, quebró el 65% del sistema financiero, nos congelaron los depósitos y el salvamento bancario costó $8.000 millones, equivalentes a más de la tercera parte del Producto Interno Bruto de aquel entonces. Más de la mitad de la población cayó bajo la línea de pobreza, el desempleo superó 14 puntos, reduciéndose luego no por la creación de empleo, sino por la migración forzosa de millones de ecuatorianos. En ese momento teníamos un gobierno neoliberal que para salvar a los ricos, a los banqueros, cometió la mayor incautación de bienes privados de la historia del Ecuador. Congeló un año los depósitos y lo hizo en sucres, nuestra moneda anterior, a un tipo de cambio de 10.000 sucres por dólar. Es decir, si tenían 1 millón de sucres, tenían $100. Pero estos se devolvieron arbitrariamente un año después a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Les devolvieron solo $40. Pero no solo fue eso.
Esta gente hace negocio hasta con la tragedia humana. Los certificados de los depósitos congelados, como ya les mencioné, eran vendidos por desesperados ciudadanos a la misma banca privada, con descuentos hasta del 60%. Y luego, aunque no lo crean, por decreto presidencial, la banca pública tenía la obligación de comprar estos documentos a la banca privada, pero al 100% de su valor nominal. Los únicos ganadores con la crisis de 1999 fueron ciertos banqueros pillos y un banco central supuestamente autónomo, repleto de bienes y deudas por cobrar, fruto de haber triplicado sin respaldo la emisión monetaria para dar crédito al gobierno y a la propia banca. Hoy, pese a tener choques externos mucho más fuertes, mucho más numerosos, con desastres naturales y no tener moneda nacional, hemos enfrentado las dificultades de mucha mejor manera y sobre todo minimizando el costo para las grandes mayorías, para los más vulnerables, para los más pobres, por ejemplo, manteniendo bajo control el desempleo, ¿no? Aquí tienen otras cifras de desempleo comparado con el histórico, y el subempleo, este es el refugio ante la falta de empleo, sí nos ha subido, pero verán que es mucho menor que años anteriores a nuestro gobierno, pero esto ya se está reduciendo, los últimos trimestres nos muestran reducción. Pero incluso ese desempleado, fruto de la recesión, si es afiliado al IES, tiene seguro de desempleo durante 5 meses, creado para enfrentar estos momentos difíciles. No había seguro de desempleo en Ecuador. Y todos, cualquier desempleado o subempleado, puede seguir enviando a sus hijos a escuelas gratuitas, con desayuno escolar, con libros y uniformes también gratuitos. Pueden seguir enviando a sus familias a los mejores hospitales públicos de la región, donde recibirán atención, exámenes, medicinas, igualmente en forma gratuita. Para tener una idea, pero antes de esto una reflexión, otra idea fuerza. Algunos llaman esto gasto público, populismo, atenta contra el mercado. Yo soy un crítico del mercado. Creo en economías con mercado, no economías de mercado, donde vida, derechos, la propia sociedad se somete a esa entelequia llamada mercado. Pero incluso para los que creen tanto en el mercado, esto fortalece el mercado, no lo contradice, una red de protección social. Así la gente puede arriesgar más, buscar un nuevo negocio, porque sabe que si fracasa no va a caer en la calle. Sus hijos van a seguir teniendo educación, su familia, salud, etc. La protección social no atenta contra el mercado, lo vuelve más eficiente, lo hace funcionar de mejor manera. Pero para tener otra idea de lo complejo de la situación que hemos enfrentado, de lo adecuado de las medidas adoptadas, recordemos la convertibilidad argentina, sistema menos rígido que la dolarización y que solo duró 10 años porque no soportó la crisis de México en 1994, el llamado efecto tequila, la crisis asiática en 1997 y la depreciación del real brasileño en 1999, que fue menor que la depreciación del peso colombiano. Gracias a las decisiones tomadas hemos podido sortear peores adversidades con un sistema monetario más rígido, con un terremoto de 7.8 grados Richter, todo no en 10 años, en apenas 2 años. Eso es lo que ha logrado el nuevo Ecuador. Creo que me extendí más de lo que esperaba, lo siento. Nos preparamos muy bien para la época de vacas flacas. Hace 3000 años en Egipto, esto significaba guardar granos para la época de sequía. En el siglo XXI es poder seguir produciendo incluso con sequía, como ya lo podemos hacer con los proyectos multipropósitos que ha construido la Revolución Ciudadana. En el siglo XXI significa seguir teniendo energía con sequía, como ya lo podemos tener con las 8 nuevas hidroeléctricas que construimos. Significa seguir teniendo competitividad sistémica gracias a la red vial, seguir teniendo protección social. Insisto, la gratuidad de servicios básicos como educación, salud, universidad pública gratuita. No contradice al mercado, lo complementa, lo hace más eficiente al cuidar de los posibles afectados de la situación económica. Se ha dicho que no ahorramos para los tiempos duros, es otra parte del discurso dominante. El promedio de ahorro nacional antes de nuestro gobierno era del 5.9%, durante nuestro gobierno es casi el 10%. Cualquier principiante en economía sabe que sin ahorro no puede haber inversión. Y hemos sido los campeones de inversión pública a nivel regional y probablemente mundial, gracias básicamente al ahorro público. Algunos analistas dicen que no se debe invertir porque se deteriora el sector externo. Invierto, pago salarios, esa gente consume más, empeora el sector externo. La variable de ajuste siempre es gasto público, cortar inversión. Significa que no somos competitivos, es decir, no se puede invertir porque no somos competitivos. Pero a su vez, no somos competitivos porque no podemos invertir. Con esa lógica jamás saldremos del círculo vicioso de su desarrollo. Pero tal vez lo más importante, compañeros, esto es una parte un poco más técnica, sobre todo para los estudiantes de economía. Hemos roto la ley de gravedad económica. Cuando antes el costo de la crisis, de las dificultades caía sobre las grandes mayorías,
ahora se ha hecho un ajuste a la inversa. Cuando se analiza la economía política de un proyecto político, una pregunta relevante es cómo se reparte el pastel cuando éste crece, pero también cómo se distribuye cuando el pastel decrece, que es lo que ha pasado en los últimos meses. Analizar qué sucedió en la década de Revolución Ciudadana en comparación con lo sucedido en la década que la precedió, permite traducir, permite vislumbrar si ha existido o no diferencias en la economía política y básicamente en la distribución de la riqueza. Estos gráficos son muy importantes. Entre 1996 y el 2006, la economía ecuatoriana, medida a través del PIB nominal, creció 85%, mientras que del 2006 al 2016 creció un 106%, más que se duplicó, al alcanzar una producción casi de 100.000 millones de dólares. Pero ¿cómo se distribuyó el crecimiento antes y ahora? Y aquí vemos este gráfico. Para los que saben un poco de estadística, el eje de las X es deciles, se ordena el 10% más pobre, yo estoy apuntando al simposio, al 10% más rico. En la época neoliberal, 1996-2006, es lo rojo. La economía creció, y bastante, ¿no? Pero el 10% más pobre, su ingreso solo creció 20%, mientras que el 10% más rico creció 112%. En la década de la Revolución Ciudadana es exactamente al revés. Los más pobres han crecido en su ingreso 112% y todos han ganado, pero los más ricos solo han crecido 40%. Estos son datos duros, estadísticos, ¿eh? Podemos confrontarlo con quien quiera. En otras palabras, en la década neoliberal el crecimiento fue pro rico, en el periodo de la Revolución Ciudadana fue pro pobre. Mientras que en 1996-2006 el ingreso del 10% más rico creció 112%, les insisto, el 10% más pobre aumentó apenas 20% en toda la década. No es fortuito en este marco que la desigualdad medida según el coeficiente de Gini se incrementó en la época neoliberal en el país más desigual de la región más desigual del mundo. Esas son cosas gravísimas. En el periodo de la Revolución Ciudadana, por el contrario, se invierten los papeles. Gana toda la sociedad en su conjunto. Pero claramente se evidencia que los que más se benefician son los más pobres. Los ingresos del 10% más pobre, insisto, crecen 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron 40%, y por ello el coeficiente de Gini decrece 14%. Cambiar el coeficiente de Gini son grandes ligas, no son cuestiones estructurales, entonces no es nada fácil. Son grandes cambios lo que hemos logrado. Dicho de otra forma, mientras en la década neoliberal, cuando crecía el pastel, se dio 5.6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, en la Revolución Ciudadana se invierten los papeles. Tuvimos un pastel más grande, pero se le dio 3 veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. Eso se llama justicia social, compañero. Eso se llama disminuir brecha. Ahora bien, esto es cuando la economía crecía. ¿Qué pasa cuando la economía decrece? Algunos creen que solo hay que aplastar a los más pobres, a los más vulnerables, reducir salarios reales, permitir votar trabajadores. Es lo que ofrecen muchos de los candidatos a la presidencia en estas elecciones ecuatorianas para reactivar la economía. Veamos lo que ha sucedido. En los últimos meses, por todos los choques externos recibidos, la economía, el ingreso nacional ha decrecido. No es lo que dijo la burocracia internacional. Calculamos que el 2016 decrecerá la economía 1.7%, en el 2015 creció 0.4%, pero la población crece más, es decir, el ingreso per cápita ha disminuido 2015-2016. Una cosa es cuando se redistribuye crecimiento y otra es cuando se redistribuye decrecimiento. ¿Qué grupo social se quedó con menos pastel en los ajustes que hemos hecho? Esto es inédito en América Latina y probablemente en el mundo. Es usual que en momentos de crecimiento económico los gobiernos tomen medidas antipopulares a través de los denominados paquetazos, que afectan los niveles de vida de las grandes mayorías, o con las políticas de austeridad, que afectan a los más pobres siempre. Subir los precios de los bienes básicos, bajar salarios, eliminar subsidios al transporte, a la energía, suelen ser las medidas que se toman para solventar problemas macroeconómicos. En términos de ingreso per cápita se podría decir que decrecimos 3% entre 2015 y 2016. El 2015 crecimos económicamente, pero la población creció más, per cápita decrecimos. En total un 3%. No obstante, los promedios esconden información valiosa de la economía política de la Revolución Ciudadana. Si analizamos este decrecimiento según deciles de ingresos, nuevamente, de los más pobres, 10% más pobres, 10% más ricos, vemos
que el 70% más pobre prácticamente no ha visto reducir su ingreso. De hecho, en promedio no lo ha reducido en absoluto. Por ahí, esto significa que perdieron 70 centavos los más pobres. Y que el peso del decrecimiento económico, como debe de ser, recayó en el 30% más rico. El 10% más rico sí sufrió un ajuste de casi $39, por eso no la tienen jurada, ¿verdad? Porque antes eran los más pobres los que pagaban y esto no salía en el periódico, estos son los dueños de los periódicos. Entonces, y en promedio el 70% ha perdido 0 de ingreso, pese al decrecimiento. Y en promedio el 30% más rico ha perdido $19 en ingreso. Esto es inédito. Las medidas tomadas no solo resultaron justas, también se trata de una decisión eficiente, porque si ustedes le quitan $19 a los más ricos, ¿ya?, probablemente no vean afectado su consumo. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia económica, es correcto, además de ser medidas éticas. Pero si le quitan $19 a los más pobres, no solo que afectan consumo, sino que afectan justicia social. No solo afectan justicia social, afectan eficiencia, afectan consumo. Deben los apuntes porque la próxima me ponen a alguien que maneja el teleprompter que conozca algo de economía, por favor, y vaya un poco más con lo que estoy diciendo, ¿no? Ok, gracias. Bien. Bueno. Otro factor muy importante, ¿no? Si bien este gráfico es fundamental, aquí demuestra, y esto es estadística, y ustedes pueden comprobarlo si son serios, ¿no?, cómo el ajuste se ha hecho con los más ricos. Este es el año 2016, el ajuste cayó sobre los más ricos. Y esto implica otras cosas, por ejemplo, ¿no?, usualmente hay crecimiento de la pobreza en esta clase de problemas y de desigualdad. Las cuentas nacionales, los indicadores nos sugieren que no ha habido cambios en pobreza, que se ha mantenido, incluso se ven leves reducciones de la desigualdad, pero no son estadísticamente significativas. Esto es histórico, les insisto, los que conocen historia de Latinoamérica saben que nunca ha ocurrido algo así. Con las medidas tomadas se ha podido demostrar que es posible hacer un ajuste hacia arriba, rompiendo de esta manera la ley de la gravedad económica vivida en la historia del Ecuador y de la región, en donde se socializaban las pérdidas y la gran mayoría y los más pobres eran los grandes perjudicados siempre. Con la Revolución Ciudadana, las políticas de ajuste hacia abajo, de austeridad para los más pobres o contra los más pobres, son absurdos económicos, pues al contraer la demanda de las grandes mayorías, el sector productivo deja de ofertar productos, disminuye consumo. Y no solo que son ineficientes, obviamente son terriblemente injustas. ¿Cuáles han sido, queridos jóvenes, las claves para haber enfrentado exitosamente la tormenta perfecta con justicia social, con el ajuste al revés? Especialmente si comparamos a cómo se manejó la crisis en 1999. Y concluyo con esto, y es muy importante, mensaje de economía política. Los factores son básicamente 3. En el 99, en aquel entonces, el poder político lo tenía el poder financiero. Ahora tengan la certeza que el poder político lo tiene el pueblo ecuatoriano. ¿Qué significa esto? Durante los últimos 10 años, nuestro gobierno, que hemos denominado de la Revolución Ciudadana, ha luchado por lograr el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías, por transformar el Estado burgués, dominado por unos pocos, en un Estado verdaderamente popular, que defiende el bien común y el interés general. Queridos jóvenes, estudiantes de economía, el desarrollo es básicamente un problema político. Como punto de partida es fundamental cuestionarse quién debería mandar en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Al plantearnos estas preguntas, es evidente que el mayor daño que se ha infligido a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. John Kenneth Galbraith, un famoso economista canadiense, profesor de Harvard, ya murió muy anciano, y sabía más por viejo que por economista, decía que el economista que hace abstracción de las cuestiones de poder es un completo inútil. La economía no se desenvuelve en un vacío de fuerza. Es como un detective, ¿no? ¿A quién benefició el crimen, el asesinato? Y se encuentra el culpable. Para que ustedes sepan quién, por qué se aplicó una política económica, tienen que ver a quién beneficia. Y verán que, sobre todo en las últimas décadas, todo ha sido en función del capital y especialmente del capital financiero. Eso es lo que logramos romper en Ecuador.
primero está el problema político, luego viene lo técnico. Se gobernó y enfrentaron los problemas en función del bien común, no en función de ciertos grupos. Gracias a un claro liderazgo político y a un gran apoyo del pueblo ecuatoriano. La política económica, las instituciones de control como la Superintendencia de Bancos y la propia Asociación de Bancos Privados fueron alineadas en función de los intereses nacionales. Segundo factor para el éxito de haber enfrentar la tormenta perfecta, las reformas institucionales, fruto esencialmente de la Constitución de 2008 que acabó con el neoliberalismo y fortaleció al Estado. Con un Banco Central autónomo hubiéramos fracasado. La coordinación con el Banco Central, ahora dependiente del gobierno, así como la cuenta única del Tesoro, permitieron un manejo óptimo de la poca liquidez que tenía la economía. De igual manera, las nuevas instituciones de control, aunque muchas de ellas autónomas, junto a adecuadas políticas públicas, cuidaron siempre de la solvencia y liquidez del sistema financiero. Y por último, factor determinante, un equipo extremadamente coherente y brillante de jóvenes economistas que se encontraban al mando del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio Coordinador de Política Económica, de los fondos de liquidez e incluso de las instituciones de control. Todos compartiendo la misma visión soberana en función de los grandes objetivos nacionales, todos muy bien preparados técnicamente, todos muy patriotas. Y esto que parece algo evidente, no era así pues en América Latina. Antes los equipos económicos buscaban hacer mérito ante el Banco Mundial, el Fondo Monetario, para acabar los últimos días de su sacrificada vida con un sueldito de $15,000, $16,000 en Washington y jubilarse a los 55 años, ¿no? Entonces hoy tenemos un equipo de jóvenes patriotas trabajando por su país. Sin duda, queridos jóvenes, esta es la década ganada para el Ecuador. Y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. Yo soy un optimista enfermizo y espero que esta enfermedad sea contagiosa. Las duras pruebas de los últimos meses nos servirán para forjarnos como un mejor país, como una mejor sociedad. En esto nos inspira el ejemplo de nuestros migrantes, a los que tanto le debemos. Ecuador ya cambió y el pasado no volverá. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo, yo creo, presidente, para 2 o 3 preguntas. Yo tengo que ir a ver al presidente Rajoy a la Moncloa. Eso es cerquita, ¿no? Eso es cerquita. ¿Cuánto demora eso? Como... Ah, maravilloso. Okay, bueno, sí tenemos tiempo. Entonces, por favor, Eugenio, si lees las preguntas que tenemos, por favor. Muy bien. Pues tengo aquí una pregunta de una persona que se identifica como perteneciente al sector de salud y pregunta por las oportunidades de trabajo de los emigrantes al volver a Ecuador, específicamente en el sector sanitario. Pero si incluso tenemos un programa... Bueno, déjeme contextualizar la respuesta. Las políticas fueron tan torpes y contradictorias. El neoliberalismo es enemigo de los subsidios, ¿verdad? Pero por la crisis de 1999, cerca de 10.000 profesionales de la salud salieron del país. Médicos, enfermeras, obstetras, técnicos en enfermería, técnicos sanitarios. Un médico nos cuesta unos $50.000 formarlos. Supongamos que en promedio nos costaron esos profesionales de salud $25.000. Es decir, son $250 millones que habíamos invertido en ese talento humano, que salieron de su país a servir a países de desarrollo relativo más alto. Subsidiamos a países más desarrollados que el nuestro. Chile, muchos fueron a Chile, 1.000. Muchos vinieron a España y muchos no pudieron practicar en España, en Chile sí, y se dedicaron al cuidado de adultos, etc. Esa era la torpeza de la política de ese entonces. Hoy el flujo se ha revertido, tenemos incluso el programa Ecuador Saludable, Vuelvo por Ti. Centenas de médicos, por ahí estaba leyendo una estadística, 500, 600 médicos han regresado para incorporarse al sistema de salud. Así que la persona que hizo esa pregunta, si es profesional en salud, tiene que contactarse por medio de la página web con el Ministerio de Salud, porque tenemos todo un programa para que nuestros profesionales de salud que emigraron retornen al país y se incorporen al sistema de salud pública.
Esto no es una pregunta, pero sí un comentario que nos pasa el profesor Juan Carlos Monedero, que dice que quiere dar las gracias en su persona a los inmigrantes ecuatorianos, puesto que la plataforma de afectados por la hipoteca fue un impulso ecuatoriano que logró sentencias favorables también para los españoles, de tal manera que la inmigración ecuatoriana pues, ha contribuido a hacer mejores a todos en España y por eso quiere darle las gracias. Gracias. Gracias, profesor. Cumplimos con nuestro deber. Pero con todo respeto, ese problema de las hipotecas es impresentable. Es impresentable. Es la máxima expresión del abuso del capital sobre los seres humanos. Algo tiene que cambiar ahí, y drásticamente. Felizmente el Tribunal Europeo ya está reaccionando, porque además esas cláusulas abusivas, que si sube la tasa de interés me pagas más y si baja me sigues pagando. O sea, me paga al menos 4%, así la tasa de interés esté al 1%. ¿Qué justificación tiene eso? Así que todo el apoyo a los afectados por el problema de las hipotecas, ¿no? Una pregunta de un estudiante de doctorado que se plantea cuál es su visión sobre cómo va a afectar a Ecuador las políticas proteccionistas de Donald Trump y en general a la región de América Latina. Bueno, cuando me preguntan sobre adivinar el futuro, pues los economistas somos especialistas para los 6 primeros meses del año hacer proyecciones económicas y los 6 últimos meses para pedir disculpas y explicar por qué no se cumplieron. Pero no soy parapsicólogo. Yo creo que va a tener resultados ambiguos, porque por un lado pues es un mercado que brutalmente se está cerrando para los países latinoamericanos, para la inmensa mayoría de países latinoamericanos, por ahí tal vez excepción de Brasil y unos 2 o 3 más. Su principal mercado es Estados Unidos y muchos le apostaron totalmente a Estados Unidos, México. Y si los tratados de libre comercio, otra lección, queridos estudiantes, fueran la fórmula, algunos dicen mientras más y más rápido se firmen tratados de libre comercio, más rápido el desarrollo, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido antes que esa era la fórmula del desarrollo. Si eso fuera cierto, México ya sería desarrollado. Lleva 20 años un tratado de libre comercio al lado del mercado, sin costos de transporte, etcétera, ¿no? Para Estados Unidos y un poco más para Canadá en costos de transporte. Y tiene gravísimos problemas y contradicciones México, y grandes perdedores con ese tratado, sino que no son los que salen en el periódico, son los pequeños productores de maíz, etcétera. En todo caso, los países que le apostaron al aperturismo y al mercado estadounidense van a tener graves problemas. Ecuador va a tener graves problemas también en nuestro principal mercado, aunque hemos diversificado mucho el sector externo. Pero también hay oportunidades. Yo no creo en el libre comercio. Históricamente ningún país se ha desarrollado así, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos fue el creador del proteccionismo moderno con Alexander Hamilton. Algunos creen que es Friedrich List, un economista alemán, que dicho sea de paso se pegó un tiro porque no le hacían caso a su política. Pero después sí le hicieron caso. Alemania también se desarrolló con proteccionismo. Pero él lo aprendió en su visita a Estados Unidos con Alexander Hamilton, que se protegía del aperturismo que quería imponer el Imperio Británico. Imperio que a través de la historia ha sido aperturista cuando le convenía y proteccionista cuando le convenía. Revise. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los aranceles promedios en Estados Unidos eran 45%. Hay un proteccionismo brutal. Esto de libre comercio es lo más antihistórico y lo más reciente en historia económica. Entonces yo creo que hay oportunidades. O sea, proteccionismo no es mala palabra, entendido como políticas soberanas, nacionales, para un adecuado desarrollo del aparato productivo, para proteger a los pequeños productores, a la pequeña industria, a la mediana industria. Así se ha desarrollado Estados Unidos, Alemania, Japón, los nuevos países industrializados, Taiwán, Corea, etcétera. No es que se abrieron y sálvese quien pueda. Primero construyeron capacidades nacionales. Con la fórmula que estaba siguiendo América Latina, íbamos a ser eternamente primarios exportadores. Entonces va a haber impactos, porque es nuestro principal mercado, pero también va a haber oportunidades si recuperamos la capacidad de políticas nacionales, y eso pasa también. Estados Unidos puede aplicar unilateralmente lo que le da la gana porque es el país más poderoso del mundo. Si nosotros hiciéramos la mitad, ya nos denunciarían en la OMC, en todos lados. Esto pasa también por reformar la Organización Mundial de Comercio, donde toda la normativa está en función de los más poderosos. Entonces también hay oportunidades para recuperar políticas nacionales de desarrollo. Un compatriota suyo, un ecuatoriano, Jonathan Andrés Reyes Quiñones, le plantea una pregunta algo más personal y es si seguirá con la actividad política en el partido o piensa retirarse de manera definitiva. Bueno, yo no me gusta hablar de cosas definitivas porque no sé ni lo que va a hacer mañana. Entonces.
pero sí me voy a retirar de la política. Ojalá sea definitivamente, pero por lo menos algunos años, ¿no? No, sí. Miren, en procesos de cambios como el ecuatoriano, todos debemos ser necesarios, nadie debe ser imprescindible. ¿Okay? La revolución debe continuar con otro liderazgo. Y si gana Lenin, les aseguro que lo va a hacer mucho mejor de lo que yo pude hacerlo, excepto en cuestiones musicales. Una pregunta de un estudiante de filosofía, Edison Proaño, que plantea de qué forma se puede articular la base conceptual del socialismo del siglo XXI de tal manera que se asegure un progreso equilibrado entre justicia y libertad dentro de una estructura socioeconómica intrínsecamente injusta de libre mercado y acumulación. Sí, para contestar esa pregunta me tienen que invitar a otra conferencia. Sí. Pero voy a tratar de resumir la respuesta, que es una muy buena pregunta, porque se cree que hay una relación de exclusión entre libertad y justicia. Eso es falso. De hecho, para regiones tan desiguales como América Latina, la única forma de lograr la verdadera libertad es a través de la justicia. ¿De qué libertad me hablaban cuando la decisión de un obrero era dejarse explotar o quedarse en el desempleo sin seguro de desempleo? ¿De qué libertad me hablan? No. La verdadera libertad se fundamenta en la justicia y no hay contradicción. Y para el socialismo, para el neoliberalismo, en función de su conveniencia, la libertad es la no intervención. Es decir, que el pez grande se coma al pequeñito. Para el socialismo del siglo XXI, la verdadera libertad es la no dominación. Y para eso no es que se necesitan manos invisibles, que por invisibles nadie las ha visto. Se necesitan manos bien visibles, manos del Estado, la sociedad actuando a través de su representación institucionalizada del Estado, para dar educación, salud, que todos tengan verdadera libertad sin ser dominados por nadie, compañero. Joao Lozano Salcedo se plantea qué necesidad ve usted para el desarrollo de su país en la integración latinoamericana. Bueno, el mundo del futuro será un mundo de bloques. Por ejemplo, miren lo que sucede en la Organización de Estados Americanos. La sede es Washington. Fidel Castro le llamaba a la OEA el Ministerio de las Colonias. Porque a través de la OEA es como nos han dominado y unas contradicciones impresentables. Expulsaron a Cuba por la Revolución Cubana, pero hicieron una asamblea en plena dictadura de Pinochet, en Santiago de Chile. Esa ha sido la OEA. Y imagínense ir allá a procesar diferencias entre países latinoamericanos. Nosotros tuvimos una grave diferencia con Colombia en el 2008, nos bombardearon, dicho sea de paso. ¿Qué sentido tiene ir a discutir ese problema en Washington? Lo fuimos a discutir en Santo Domingo, República Dominicana, y de ahí surgió la idea de la CELAC. Pero si tenemos un problema con Estados Unidos, ¿cuánto puede hacer Ecuador frente a Estados Unidos en Washington? El Salvador frente a Estados Unidos. Incluso Argentina, Chile frente a Estados Unidos. Otra cosa es ir como bloque, ¿no? Entonces necesitamos la integración de nuestros pueblos, la integración latinoamericana. Esto ya no es un sueño, nuestros libertadores es una necesidad de supervivencia, diría yo, para como bloque tener más presencia a nivel mundial y en el caso regional, como bloque negociar con Estados Unidos, que es la potencia hegemónica a nivel continental y a nivel mundial. Esto en cuanto a política, ¿no? Y a procesar conflictos, etcétera. Pero en cuanto a políticas de desarrollo, desunidos serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Y competiremos entre nosotros quién baja más salarios reales, quién elimina más impuestos para ver si viene la tan cacareada de inversión extranjera. Unidos seremos nosotros los que impongamos las condiciones al capital transnacional, por ejemplo. Y eso Ecuador está impulsando, no nos hacen mucho caso, pero estamos impulsando. ¿Por qué no salarios mínimos regionales? Para no competir en base a salarios mínimos. ¿Por qué no al menos las bases de un sistema tributario a nivel regional? Eso sí se está discutiendo ya en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer en conjunto, proteger a nuestros pueblos y tener mayor presencia a nivel continental frente a las potencias hegemónicas del norte y a nivel mundial. Yo creo que la integración es sumamente importante para el futuro de nuestros pueblos, ¿no? Y otra pregunta de un becario Senescit se plantea de todas las políticas e iniciativas desarrolladas, ¿cuál sería, a su modo de ver, la que le queda pendiente? Y plantea además cómo pueden contribuir los becarios de ese programa a desarrollarlas. ¿Dónde está el becario Senescit?
Hay varios. Pero el que hizo la pregunta, el que hizo la pregunta. No se ha identificado. Ya, yo quiero, en primer lugar, ¿dónde están los compañeros migrantes? Los que no están estudiando, sino que salieron por la crisis, alcen la mano. Esas compañeras trabajadoras. Bueno, en primer lugar, los becarios de CNESID tienen que agradecerle a nuestros migrantes. Por ellos están estudiando, compañeros. Nunca lo olviden. Nunca lo olviden. Y ustedes saben que yo no soy demagogo, digo las cosas como las siento y como las pienso. Y conozco de historia y de estadística y sé lo que hicieron los migrantes para rescatar al país. Gracias a ellos el país sobrevivió, gracias a ellos tenemos ingresos, gracias a ellos se pueden financiar sus becas. La tarea pendiente, son muchas. La frase que yo utilicé en mi intervención, que sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora, es una sencilla campesina de Amalusa, provincia de Loja, en la inauguración de un carretero en esos sitios olvidados donde nunca llegaba la acción del Estado. Entonces falta mucho por hacer, pero también es claro que nunca se ha hecho tanto como ahora. Se ha avanzado muchísimo en educación, pero todavía estamos en un nivel medio con respecto a América Latina. Nuestro sistema educativo es el mejor de América Latina y el mejor del mundo. Se ha avanzado mucho en universidades, pero falta mucho por hacer. Para referirme al plano educativo, de nutrición infantil, yo creo que nos faltó mucho más contundencia. Parece que hay en buena hora errores en medición, porque hemos hecho todo bien comparando con las recomendaciones internacionales y no nos ha bajado tanto la desnutrición. Pero hay que seguir, o sea, debemos tener desnutrición cero en el corto plazo. ¿Qué pueden hacer los becarios CNESID? Por favor, ustedes son la clave. O sea, la clave del desarrollo, compañeros. Les dije, en primer lugar, el desarrollo es un proceso político. ¿Quién manda en una sociedad? Pero puede ser que las grandes mayorías manden y solo se tenga miseria para repartir. Ahí viene lo técnico. El verdadero desarrollo se basa en ciencia, tecnología, innovación. Y para eso se requiere talento humano. La verdadera riqueza de un país no es el petróleo, no es sus tierras, es el talento humano. Con talento humano se hace florecer los desiertos, ¿eh? Lamentablemente en América Latina hemos desertificado hasta los jardines más floridos por carencia de ese talento humano. Por eso le hemos apostado tanto a la creación de talento humano. Ecuador tiene el programa de becas más grande de América Latina y de los más grandes del mundo. Es costosísimo para un país como Ecuador, pero es un sacrificio que vale la pena. Ustedes, queridos jóvenes, son el presente y el futuro. Ustedes son la esperanza. Regresen y cambien el país. Sigan cambiando. ¿Okay? Lamentablemente tenemos que parar aquí, presidente, y simplemente quiero, para cerrar el acto, darte las gracias en nombre de esta institución, de la Universidad Complutense, unirme también a ese agradecimiento a todos los migrantes ecuatorianos que son un capital muy importante también en el desarrollo de nuestro país. Y decirte que, bueno, nos dedicamos o intentamos dedicarnos precisamente a esto, a la formación, a potenciar el talento, a potenciar la imaginación y que en ese sentido nos gustará y estaremos del lado de la República Ecuatoriana cuando sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Aquí llegamos al final de esta transmisión a propósito de la conferencia que ofreció el presidente de la República, Rafael Correa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese siempre en sintonía de Teleciudadana. Un abrazo y hasta pronto. Teleciudadana presentó Conferencia Magistral, Economía para el Desarrollo, Caso Ecuador, desde la Universidad Complutense de Madrid. Usted está viendo Teleciudadana, tu voz, tu país. El siguiente es un espacio de interés público. Para formalizar y consolidar el sector del transporte,
El proyecto de ley de incentivos